Vamos llegando al fin. Ya nos pasamos un minuto de la una. Espero que no nos Están reten, enojadísimos, Hablas de Hugo Hablo Machiavelli de mis y amigos. Guadalupe Vázquez. ¿Cómo andan? Te vamos a aumentar el alquiler. Sí, claro. Un minuto es Sí, mucho. una alquilada no soy, por favor. Que me siento mal, Guada, Mirá cómo por favor. acá la tratamos mejor, me parece. Sí, no me digas Alquilada. alquilada. Mirá la pinta que tienen los dos, No. De Es- punta bien los dos, estamos- de estamos- negro, Estamos Guada. como para ir a bailar. Estamos en composé. Pero no vas a poder ir a bailar, No Guada. voy a poder ir a ningún lado. No Te se puede. quiero decir, Me no. parece que se vienen más restricciones, te vamos a contar los detalles, tenemos un programón, ya está con nosotros en el piso para compartir lo último de la política, Facundo Suárez Lastra, el gobierno está reunido y se vienen nuevas restricciones, se viene un cierre total, muchos temas para hoy, ¿eh? Muchísimos, están con frenéticas reuniones en este momento en el gobierno y está la posibilidad de que se haga el anuncio hoy a última hora o mañana, pero Veremos. bueno, ya es inminente. Así es, los vamos a seguir atentamente. Nosotros, Mariana, nos reencontramos mañana. Mañana a las 11 acá. Chao, hasta mañana. Chao. Claro, es que por supuesto tenemos un programón, entonces vamos compartiendo los últimos datos, siempre tenemos información de último momento. ¿Pueden haber nuevas restricciones? ¿Cómo van a ser las nuevas restricciones? Porque eso es lo que a la gente le importa. Claro. ¿Qué va a pasar los fines de semana? ¿Vamos a poder salir? ¿Vamos a poder tomar un café? ¿Vamos a disfrutar algo de sol? Si es que no llueve o aún con la lluvia, ¿vamos a poder comer afuera? Todo eso lo vas a tener. Eso, encima llueve. Encima. Sobre llovido mojado, ¿no? Encima parece que va a llover el fin de semana, pero bueno, todo indica que por lo menos en el AMBA mucho para hacer fuera de casa no va a haber, No, así que no. medio que disfrutemos de la lluvia, ¿no? Desde Claro, adentro. claro, es que frente a la falta de vacunas, hay que decirlo una vez más, frente a la falta de vacunas, el gobierno tiene como restricción el método. Es decir, en todo caso, la restricción parece ser la única manera con la que puede enfrentar una cantidad de camas para un sistema sanitario que empieza a estresarse. Hay algunos lugares, escuchaba más temprano en Masinfo, como algunas provincias ya están saturadas o al Sí. límite de la saturación. Provincias, pueblos del interior de la Argentina. El escándalo Formosa es un capítulo aparte. Vamos a hablar de lo que está pasando en Lugano, el control narco de un territorio en donde se tiran la pelota unos a otros, que la Policía Federal, que la de la ciudad, que la justicia que los libera. En todo caso, es una postal de la Argentina en riesgo. Todo el tiempo estamos describiendo una Argentina emergente que por supuesto te la contamos del mejor modo, con la Y amabilidad que pocos corresponde. haciéndose cargo, esto que decís, se tiran la pelota mutuamente, también está pasando entre el gobierno nacional y los gobernadores, que los gobernadores dicen, bueno, el presidente tiene que tomar las medidas que considere y poner la cara para esas medidas, y el presidente que dice, no, son los gobernadores, yo les dejo abierto el DNU para la posibilidad de que ellos hagan mayores restricciones y no las hacen y no controlan las medidas que ya impusimos. Se tiran la pelota mutuamente y mientras tanto nosotros con esta incertidumbre hasta el último momento que no sabemos cómo va a ser nuestra vida en los próximos días y la cantidad de muertos en ascenso. Sí, mucha preocupación. Ayer hubo otro récord de contagios. Y Mariana que tiene los últimos datos, sobre todo por el tema vacunas, y muchísima información muy importante. Mariana, ¿cómo va? ¿Cómo En están? la continuidad. ¿Cómo están? Acá estoy bien, contenta de estar con ¿Qué tal? ustedes y les cuento que una de las patas más importantes, hay inminente las restricciones, pero debería haber muchos testeos en la Argentina. Vamos a estar viendo cuánta cantidad de testeos hacemos en Argentina en comparación, por ejemplo, con Chile. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud tiene información y dice sobre la eficacia de las vacunas aprobadas con estas nuevas variantes, otra de las cosas que también nos interesa saber. Y tenemos el cruce entre Marcelo Tinelli y el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Goyán, que vamos a estar viéndolo también. Sí, por supuesto. Eso vamos a mostrarlo ahora mismo. Nos sorprendió porque, claro, lo que el presidente tiene como desafío en las próximas horas, qué interesante, ¿no? Estar en la cabeza del presidente, porque la primera pregunta que surge, toda la ciudadanía nos preguntamos, ¿se viene el cierre nuevamente? ¿Cómo es la fase a la que vamos a entrar? Porque ya las fases anteriores ya caducaron como tales, ya están gastadas. La población no quiere saber nada con fase 1, pero acá tenemos la pregunta. ¿Vuelve el cierre total? ¿Qué es lo que puede pasar en las próximas horas? El presidente Alberto Fernández se reúne con gobernadores, decide, como bien decía Guadalupe Vázquez, los detalles de cómo va a ser el nuevo DNU, intenta buscar un consenso después de haber perdido en la Corte,
en el tema de las jurisdicciones y la presencialidad de las clases, intenta ponerse de acuerdo y lograr un consenso para poderes especiales. Insisto, lograr poderes especiales, ¿no? Un diván por acá para entender lo que está faltando, me parece, en el gobierno. Y entonces vemos un presidente tironeado. La imagen de Alberto Fernández tironeado con dos sectores muy claros. En uno, Cristina Fernández, claramente que no aparece, la señora, la doctora, muchos saben que es la que maneja el poder de ese ala más dura del kirchnerismo. Tiene a Berni, que hoy declaró, a Kicillof, que declaró ayer, a Goyán, el ministro de Salud bonaerense, ahora peleado con Tinelli, vamos a contar detalles de esa pelea, a Kreplak. Tiene un ala que dice restricciones máximas, cierren ya, hay que cerrar 15 días todo. ¿Qué es cerrar todo? Cerrar las puertas de nuestras casas, volver a aquella cuarentena. No hay espacio para eso, no hay consenso. Entonces el presidente está tironeado por ese lado y por otro lado Larreta, que con los últimos datos intenta ver si hay una salida intermedia en el cierre de los fines de semana. Ahora, el problema de este Alberto tironeado, que insistimos, no es del dicho al hecho, sino del dicho al dicho, porque ayer había un montón de tuits donde Alberto se contradecía a sí mismo. Es interesante el tema de las redes sociales para analizar ese tipo de detalles, es que el gobierno o el sector más duro del gobierno tiene al cierre como método, disciplinamiento y cierre. A ver, para que vos lo reflexiones en dos postales que te quedan bien cómodas, bien cerca. ¿Vos te acordás cuando la Corte le dio el revés o el DNU de Alberto no conformó al sector más duro del kirchnerismo? ¿Qué hizo Kicillof? Cerró la Panamericana. ¿Cuál fue el resultado? Volver atrás. ¿Te acordás, no? Muestra de poder, sobreactuación, poder que demuestra que no tiene poder, pero dicen, acá estamos y tomamos las decisiones. Corten la Panamericana, vuelta atrás. Y alguna causa judicial por la denuncia, incluso a Berni, por haber sido un abuso de autoridad. ¿Vos te acordás lo que acaba de pasar con la cierre de las exportaciones? Cierre de autopistas, cierre de circulación, cierre de casas, cierre de negocios. Cierra las exportaciones. Mirá lo que decía la Cámpora. Interesante seguir muchas de las declaraciones. La Cámpora dice, primero la carne es para nosotros. La decisión de limitar temporariamente las exportaciones, vacuna permite establecer reglas claras. Primero, que coman los argentinos. Sí, mucha declamación. Claro, bueno, es una obviedad. Obviamente que primero tienen que comer los argentinos. Ahora, después de esto, ¿no? Después de los con X. ¿Qué aparece? La carne subió. Hoy subió la carne entre un 8 y 9%. Los novillos, los que consumimos los argentinos, subieron. Lo que no subió fue esa ganadería que va para exportación, para hamburguesería, ese tipo de cosas. Es decir, el cierre como método. Este es el problema que tiene el gobierno. En el medio empieza a tener un fuego amigo, un fuego inesperadamente amigo. El fuego que aparece en algunos líderes como Marcelo Tinelli. En instantes vamos a analizar por qué Marcelo Tinelli fue contra Goyán y qué significa políticamente en términos de nuestra vida cotidiana. Antes, Guadalupe Vázquez. Vamos al móvil desde Puente La Noria porque hay feriantes de La Salada que desde la mañana están cortando el tránsito. Estuvo Berni ahí. ¿Qué tal? Nacho Damonte con todos los detalles. ¿Cómo estás? Guadalupe, buenas tardes, el saludo también para Hugo. Bueno, los feriantes siguen estando detrás mío. Hubo una parte que se ha retirado ya, que estuvieron hablando incluso con el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Berni hizo lo de siempre, básicamente, se presentó en lo que podía llegar a convertirse en un corte de tránsito, que finalmente no lo fue, aclaramos eso porque lo evitaron. Y Berni él mismo bajó del puente, se encontró con los manifestantes, les preguntó cuáles eran sus demandas y les aclaró, acá nadie va a cortar el puente. Finalmente se quedaron haciendo una manifestación a pie del puente y directamente las fuerzas de seguridad les prohibieron acceder aquí a La Noria. Luego el ministro de Seguridad se retiró, luego de haber dado una entrevista incluso con La Nación Más, en donde confirmó, y esto es información importante, confirmó que en base a las medidas restrictivas que se puedan anunciar hoy o mañana, la idea de la provincia de Buenos Aires es hacer un control estricto de los ingresos a la provincia, como así también impedir por toda forma que haya cortes de puentes y de accesos en la provincia de Buenos Aires. Distinto es lo que sucederá en jurisdicción nacional y en jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires. Incluso deslizó
que la forma en la que trabajan las fuerzas de seguridad del Ministerio Nacional de Seguridad no son las formas que él pretende para su fuerza. Por eso es que va a impedir cualquier tipo de corte dentro de su jurisdicción, ¿no? Bien, ¿qué se espera para las próximas horas, Nacho? Bueno, van a seguir acá los feriantes, eran aproximadamente 200 hace un rato, de a poco algunos se volvieron a sus casas, se van a quedar allí, eso fuerza también a que se quede la policía, hay fuerzas especiales, también hay policía bonaerense, por lo cual el puente La Noria en este momento, de sentido de capital hacia provincia, tiene 2 carriles cortados, el tránsito viene muy lento, hay que tener paciencia si agarrás este puente y sobre todo esperar que en definitiva la policía deje libre la bajada y que previo a eso, por supuesto, los manifestantes desistan en su idea de querer cortar el puente. Por ahora sí, no hay momentos de tensión ni nada por el estilo y el corte no va a suceder porque lo confirmó el propio Bernie. Claro, ahora pensemos esto, en este escenario en el que todos somos expectantes, aparecen actores. ¿Te acordás del Pata Medina en el acto de Cristina Fernández? ¿Sabés quién apareció detrás de este corte? Jorge Castillo, el rey de la salada, apareció de algún modo empujando o en todo caso diciendo que hay un negocio paralelo y por eso prohíben la apertura de la salada. Y de nuevo en el escenario del conflicto, es así, ¿no, Nacho? Apareció Jorge Castillo. Exactamente. No estuvo Jorge Castillo acá, pero yo tengo la información de que todos los feriantes de la salada que estuvieron intentando cortar el puente La Noria responden a Jorge Castillo, quien recordemos que está cumpliendo prisión domiciliaria también, como mismo otro de los ex presidentes de la salada, ahora vicepresidente, quien también está cumpliendo prisión domiciliaria. Quique Antequera. Pero eso no quita que sigan manejando. Exactamente. Quique Antequera, que funcionó en la causa de la salada como un arrepentido, literalmente. En la justicia funcionó. Exacto, como claro. Él no le gusta esto, pero nosotros lo decimos formalmente porque las fuentes judiciales indican que había una organización mafiosa alrededor de la salada, no solo adentro, alrededor, con barras bravas, con la policía cobrando los puestos, con policías que también están procesados, con muchas detenciones, una mega causa. Se lo recordamos a la gente, porque esas mafias, insisto, claro que Jorge Castillo no va a aparecer, porque si tiene prisión domiciliaria, y aparte ya declaró, yo lo escuché en una declaración muy breve, puede terminar comprometido, pero insisto, parece una Argentina que se repite, parece Dark, la serie, ¿viste? En donde lo anterior vuelve y, bueno, esa es la Argentina de ahora, ¿no? Evidentemente este corte evidencia eso. Bueno, lo que no va a volver, Hugo, Guadalupe, lo que no va a volver es el corte en los puentes de jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, es el corte de manifestantes en los accesos, pero lo que sí va a volver, y yo me imagino que se va a comenzar a ver desde este fin de semana, es un férreo control en la Panamericana, también fuerte presencia de la policía en otros accesos a la provincia de Buenos Aires. El propio Bernie, fuera de los micrófonos, afirma que para él la imagen que debería de verse en los accesos a la provincia de Buenos Aires es la que vimos hace 3 semanas en la Panamericana. O sea, kilómetros y kilómetros de cola de personas que no pueden ir de capital a provincia. Que fue un caos de tránsito. Bueno, Nacho, cualquier novedad nos avisás, estamos en contacto, el resto del programa. ¿Cómo no? Gracias. Y hablando, ¿no?, un poco de esta historia que se repite en Argentina, Macri también tuvo declaraciones y tomamos esto como frase del día. Dijo, estamos frente a un ejército de demolición más que ante un gobierno. Él se estaba refiriendo en ese momento al problema de la carne, del cierre de las exportaciones. Dicen, hasta lo que estaba funcionando bien, ahora lo rompen. Pero también podría aplicar a esta política del control de la pandemia que no está funcionando claramente en Argentina. Es uno de los países con más muertos por millón de habitantes en el mundo en este momento. Estamos segundos o terceros en el mundo con un récord bastante triste, por cierto. ¿Cuáles son las restricciones que se están analizando en este momento y que se van a analizar en las próximas horas, no más de hoy a la noche o mañana? Para la ciudad de Buenos Aires, en la semana, la educación, lo único seguro es que se va a mantener la presencialidad en jardines maternales, jardín de infantes y la primaria. Pasaría la secundaria, toda la secundaria a virtualidad y continúan obviamente las universidades y la educación para adultos en forma virtual.
¿Qué va a pasar con la gastronomía y los comercios no esenciales? En la semana, la gastronomía funcionaría como hasta ahora, durante el día y solo los que tienen disponibilidad de mesas al aire libre y los comercios atendiendo desde la puerta. Se vuelve a esta imposibilidad de entrar a probarse ropa, por ejemplo, solo para poder retirar lo que se compra por internet o poder comprar algo sin probarse desde la puerta. Y fines de semana, acá está la clave, acá es donde podrían estar las restricciones más duras. Se permitiría, en principio, lo que se está analizando, algo de circulación en espacios públicos, por ejemplo, parques y plazas, pero a grupos reducidos de gente. La gastronomía cerrada, solo takeaway y delivery, la circulación solo para esenciales. Esto se está analizando. Se confirmó ya que cerrarían mucho más accesos a la ciudad de Buenos Aires de los que ya se habían cerrado la otra vez y los comercios solo los esenciales durante el fin de semana. Esto es lo que se está discutiendo en estos momentos. Muy bien, y eso es muy importante porque claro, la gente se pregunta finalmente cuáles van a ser las restricciones, cómo le cambia la vida cotidiana a todos nosotros. Facundo Suárez Lastra, el diputado, tiene una larga experiencia política y también analiza, además de tener una posición sobre lo que, bueno, al comienzo del programa decíamos, hay un sector del gobierno que tiene el cierre como método. ¿Puede ser Facundo Suárez Lastra o no? ¿Usted coincide con esa idea? Sí, con la apreciación que hacía Hugo en general, sí. Lo que yo no creo es que el gobierno esté tironeado, porque se tironea a quien tiene un rumbo. Y yo creo que el gobierno está esencialmente desorientado. El presidente, sobre todo, digamos. ¿Desorientado? Desorientado, no tiene claro hacia dónde ir. Existe este tironeo, pero el tironeo es un desorden más. Había una famosa frase de Churchill para otros escenarios más de guerra, decía que orden contra orden, desorden. Y eso tiene que ver con las señales que da el gobierno a la población. Y yo creo que el gobierno está desorientado y desorienta a la población. Un presidente que diga, ¿vieron los que querían la libertad? Es todo un problema conceptual, digamos, porque si no es sobre la libertad personal, la responsabilidad individual, al margen de una acción pública eficaz, sensata, que controle los excesos, etcétera, pero si no confiamos y apelamos a la responsabilidad de cada uno, esto no tiene solución. Esto no es una batalla para papi gobierno que me lo resuelva. Esta es una tarea para un muy buen gobierno que no chicanee ni insulte a la oposición, que convoque al trabajo a todos, que no divida y que junte, que una, y me parece que está muy mal el gobierno en ese sentido. Ahora, le dejo una pregunta porque ahora tenemos más información puntual sobre algunos datos de las restricciones. El gobierno está desorientado, digo, la palabra de Alberto Fernández, que es a quien nosotros seguimos casi como un rebaño, porque literalmente es el primer mandatario, está muy desgastada, pero ahora me lo responde Facundo, por favor, si es tan amable. Nos vamos con Ezequiel Spillman, con toda la información. ¿Qué está pasando en este momento en la oposición, Ezequiel? Bien, nos metemos en el mundo de lo que tiene que ver con las discusiones internas sobre las restricciones. Allí lo que hay que tomar en cuenta, en primer lugar, es que en este momento, mientras estamos al aire, el presidente está reunido con 11 gobernadores, entre ellos están Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. Y ayer, ustedes saben que ayer los jefes de gabinete, Felipe Miguel de la Ciudad y Carlos Bianco bonaerense, estuvieron intercambiando mensajes para ver qué podían coordinar con las nuevas medidas restrictivas de el AMBA. Así que en un ratito, si quieren, les cuento exactamente qué es lo que ya se decidió y qué es lo que está todavía en análisis, porque hay algunos puntos que todavía no se terminaron de decir en la ciudad y que lo están intentando consensuar en el área metropolitana con la provincia de Buenos Aires. Anticipanos algunos de esos puntos. ¿Cómo está el clima entre ellos? Sí, ¿cómo? El clima entre ellos. A ver, Guada, es una buena pregunta. Están mejor, les diría, que hace 3 semanas, ¿no? Donde había una sensación en el gobierno de la ciudad de que todo el tiempo la provincia le tiraba la pelota, e inclusive con declaraciones explícitas diciendo que los contagios empezaban en la ciudad, que la ciudad era el foco. Esta semana hubo un mejor clima, inclusive en la reunión que hubo anteayer también hubo mejor clima en Casa Rosada, sobre todo porque en la provincia consideran que la ciudad cedió a sus demandas, por llamarlo de alguna manera, y en la ciudad consideran que ellos se pudieron sostener sobre todo con el tema de la educación. Pero la tensión ha bajado, es cierto, por eso los nexos entre provincia y ciudad hoy continúan. Les cuento algunas cuestiones
con respecto específicamente a la ciudad, porque en la provincia de Buenos Aires, como saben bien, tiene un sistema de fases, en lo cual, por ejemplo, en el interior del país, hay algunos en fase 3, algunos en fase 4, inclusive algunos en fase 5, y lo que refiere en la ciudad de Buenos Aires, tiene su propio esquema de decisiones. Recién lo contaba muy bien Guada, los fines de semana, esto sí, hay un consenso generalizado en nación, en provincia y en ciudad. Lo más probable es que haya un corte total. Esto es, intentar disminuir la circulación al mínimo. Fíjense, gastronomía, lo que refiere a los bares y restaurantes, no van a poder sacar sus mesas afuera como hoy sí están habilitados. Eso va a quedar para lunes a viernes. Solo van a poder takeaway y delivery. Puedes ir a buscar la comida, pero no te vas a poder sentar con un grupo de gente. Esa medida, que económicamente es discutible en algún punto, apunta a que no haya grupos de amigos sentados para ir a comer un asadito, para decirlo fácil y concreto, ¿no? En segundo lugar, circulación restringida. No vas a poder salir a dar vueltas con el auto o a pasear por sí solo, sino que va a haber controles. Estaban intentando ver a ver si van a poner retenes o no, pero la idea es que solo circulen los esenciales, que el fin de semana estés en tu casa y que salgas caminando alrededor de tu casa, no que te vayas a distintos barrios o que andes circulando la gente. Claro. Y los comercios, fines de semana, estamos hablando, solo esenciales. Se supone que los comercios que no son esenciales, una tienda de ropa no va a poder abrir sábados y domingos, va a poder abrir de lunes a viernes. Vuelve Esto el triunvirato, Ezequiel. El trío pandemia. No, no está previsto, por eso está la conferencia de hoy en la cual participa Larreta y Kicillof, y después cada uno va a hacer su propia conferencia de prensa seguramente el viernes, después, como siempre, del anuncio del presidente del nuevo DNU, que va a tomar los parámetros de la ley que se está debatiendo en el Congreso, va a hablar seguramente Larreta y después Kicillof mostrando esto que mostramos recién de los fines de semana. Y fíjense que en la semana, bueno, lo habíamos adelantado. Sí, acá el tema de aguardame un educación, minutito, ¿no? Con lo de la semana, porque, bueno, sabemos que estás con la última información, pero ¿hay un último momento o algo que está pasando ahora, no, Guada? Sí, vamos al móvil desde la Costanera. Están desalojando un restaurante, el restaurante Los Platitos, un restaurante histórico de la Costanera. 90 empleados que temen perder sus puestos de trabajo. Estamos con Alberto, el encargado del local que está cerrando sus puertas. Alberto, ¿qué tal? Alberis, perdón. ¿Qué tal, Alberis? ¿Cómo estás? Contanos, vos sos el muy bien, encargado. muy bien. Buenas tardes. ¿Hace cuánto tiempo sos el encargado? Hace 3 años ya. Bien, ¿y qué es lo que Hace está 3 años, sucediendo? bueno. ¿Están cerrando el restaurante? Al momento, hoy, lo que tenemos acá es una representación de resguardo de patrimonio del gobierno de la ciudad, producto de una lucha legal que mantiene el local con el mismo gobierno de la ciudad. Esto viene con un rabo largo desde 2018, por el tema de la licitación, por el tema de la concesión del lugar. Es bueno resaltar que todo esto deriva de que en 2019, durante la plena pandemia, se realizó una licitación sin notificar a los actuales dueños del restaurante, que son los mismos que hace 40 años están ellos acá, 44 años exactamente. Ellos están acá y no se les notificó de dicha licitación. Se hizo una licitación a escondidas y se le asignó. Ante eso nosotros introdujimos un recurso de amparo que nos favoreció y está eso en pelea. Hace 3 semanas vino el gobierno de la ciudad a realizar una inspección, detectó ciertas cosas que realmente no estaban en regla y ¿Cómo? Producto de ahí se hizo una clausura. ¿Qué cosas no estaban en regla? Esa clausura, por decirte algo, el plano de evacuación de emergencia. Y las luces de emergencia en los vestidores de los hombres y mujeres. Bueno, pero de eso entiendo que fue la Agencia Gubernamental de Control. Ahora, de una irregularidad subsanable a un desalojo, a un cierre y una pérdida de casi 100 puestos de trabajo, ¿son como dos realidades que obedecen al momento o no? Sí, claro, y sería una pregunta muy buena que hay que hacerle al intendente. Si no le preocupa que más de 80 familias que trabajamos acá en Los Platitos queden sin empleo y borrar 44 años de historia de un solo sopete, porque, bueno, detrás de esto hay intereses y es lo que está pasando. Hay intereses, hay intereses. ¿Qué intereses? Y bueno, somos periodistas porque yo soy periodista venezolano. Ajá.
Y es cuestión de investigar un poco y darse cuenta quiénes quieren por acá, en esta Pero zona bueno, y toda esta... Pero decilo, si sos periodista, Claro. sabés que es importante no, digamos, tirar títulos, sino decir puntualmente qué es lo que está pasando. Hablamos de Bueno, irregularidades. presuntamente, Sí. bueno, presuntamente hay un grupo de poder económico que quiere por acá realizar un proyecto que lleva algo así joven, ciudad joven o algo así se llama, y son los que quieren, por supuesto, apoderarse de toda esta zona de la costanera, en vista de que hace una semana hubo un pronunciamiento con relación a Costa Salguero que se les negó. Ujú. O sea que atrás de Esa es la realidad. hay un negocio inmobiliario. Y probablemente sí, Ajá. Y probablemente. contanos, son casi... ¿Sabes por qué? sí. Porque ya esa clausura que nosotros recibimos hace 2 semanas fue removida, fue anulada por un juez, el Ajá. juez del juzgado número 28. Y el fiscal hasta la fecha se opone a emitir una entrada nuevamente de nosotros. Si ya el juez le ordenó que la clausura queda sin efecto, ¿por qué no se nos permite entrar? Entrar, por lo menos. Sabemos que no podemos realizar actividad administrativa porque tenemos la clausura producto de esas fallas que te comenté. Ajá. ¿Y ustedes hasta ese momento cómo estaban trabajando en plena pandemia? ¿Cómo venía el nivel de trabajo, el nivel de facturación? Mira, me voy a atrever a decir que el gran problema de los platitos es la preferencia que ha tenido de sus empleados, de sus clientes durante 40 años. Porque si tú te pasabas acá un domingo, a muchos de los que les gusta hacer dinero, y veía estas plazas llenas, la plaza de los platitos al lado, adentro y en la parte de atrás donde teníamos las mesas, llenas, y yo me encargaba de anotar más de 40 personas en fila de espera para sentarse. A cualquiera le gustaría tener un restaurante así. O sea que Porque estamos finalmente trabajando muy bien, sobre todo, ojo, y sobre todo los fines de semana. Sí. Ahora que veo que los fines de semana no van a abrir, bastante duro le están dando al sector gastronómico cuando los fines de semana son los días que más dinero se hace. ¿Cuántos empleados son? Oficial, en blanco somos 80 directamente, pero acá tienes personas, por ejemplo, que trabajaron 40 años, que vienen por acá y entonces mira, te barro el parque, y fue el jefe de limpieza en un momento, y mira el jardinero, que Claro. es una persona, es el hijo de una persona que trabajó acá muchos años y fue víctima del AMPA el 25 de diciembre, y se le dijo al hijo, bueno, venía a trabajar vos, no va empezando a trabajar, y entonces ya ahí estamos hablando de casi 100 personas. Claro, claro. Bien, ¿y qué medidas van a tomar en las Bueno, nosotros los próximas horas? empleados, la primera preocupación de nosotros es que de acá no nos mueve nadie. De acá no nos mueve nadie. Primero necesitamos que alguien del gobierno de la ciudad nos venga a dar una explicación, y alguien de jerarquía, Bueno, del gobierno de la ciudad que nos venga a dar una explicación. Correcto. Santilli, el propio intendente, alguien. Porque el intendente le sirvió hace 2 años, cuando vinieron a hacer campaña política para las presidenciales, le sirvió venir acá a hacer proselitismo político, ¿no? Con Pichetto, hicieron una cena que capaz ustedes se acordarán. Y muy bien. Pero ahora los Albeniz, platitos hay que borrarlo. te pregunto, ¿y por qué no está el dueño del restaurante haciendo el reclamo? ¿Por qué lo estás No, el haciendo dueño está, vos? el dueño está. Ah, El dueño está. Pasa que tiene 94 años el señor. Ah, Me es un pidió que señor por favor fuera mayor. su vocero. claro. Bueno, Para su vocero, porque es aparte, bueno, importante plantear la situación y nosotros por eso estamos ahí para conocer el reclamo y en el fondo la preocupación de un cierre eventual, una clausura y la pérdida de casi 100 puestos de trabajo. Esta es la preocupación esencial. Bueno, Albeniz, Sin te duda, en un agradecemos. momento álgido, ¿eh? Te agradecemos mucho y estamos atentos ante cualquier novedad. No, por favor, gracias a ustedes por el apoyo, porque necesitamos hoy más que nunca el apoyo de los medios de comunicación. Abrazo. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Un restaurante histórico, Sí, sí, los muy histórico, platitos. ¿no? Y sí, se suma muy al conocido. problema comercial, que se suman a otros problemas y en el medio de la discusión de actores políticos importantes, actores literales. El actor, el ministro de Salud, Goyan, cuya respuesta de otro actor, pero en este caso del espectáculo, Marcelo Tinelli, generó mucha repercusión. Recordemos que está Facundo Suárez Lastra, le vamos a pedir una opinión sobre todo esto que está pasando, incluso sobre lo comercial y sobre la palabra del presidente, antes de hablar con Mariana del tema Tinelli. Facundo, lo escuchamos, su primera mirada. Lo primero de los platitos, porque yo fui Claro. muchas veces porque yo vivía cerca, tenía hijos chicos, era de los pocos restaurantes de la Costanera Tiene que una tenían barra, ¿viste? que tenían lugar para juego de chicos.
Y bueno, me generó una gran empatía con toda la gente de los platitos a la que he conocido tanto. De todos modos, me parece que las reglas están para ser cumplidas y no conozco cuál es la situación que lleva esto, claro. por lo cual no quiero emitir una opinión sobre el conflicto que no conozco, pero sí una empatía con gente con la cual he estado muchas veces. Hace años que no voy, mis chicos crecieron, ¿no? Claro, claro. Le preguntaba si la palabra del presidente está desgastada, si eso provoca repercusiones en el interior de la Argentina, básicamente, entre nosotros. Yo creo que el presidente ha sido muy descuidado con su palabra. En el primer mensaje al Congreso él hizo varios párrafos acerca de la importancia de la palabra, pero si uno ve cómo la usa, la verdad que se contradice, no solamente se contradice, sino que la utiliza para agredir, hiere, tiene un mensaje muchas veces muy provocador. Me parece que la debiera cuidar. De todos modos, esto que es un problema, yo veo como muy positivo que hayan empezado a conversar de nuevo, que se hayan vuelto a juntar, que estén analizando las medidas en forma conjunta. Es un cambio, digamos. Las palabras pueden ir en algún sentido, pero los hechos están haciéndonos ver que están empezando a trabajar juntos y me parece que es una obligación. Claro, todos los días se rompe un récord de muertes y de casos. Esto está delicado. Claro, hablando Facundo de palabras hirientes, claramente quien ayer acometió fuerte fue Marcelo Tinelli. Lo escuchamos primero y hablamos con Mariana, que tiene también datos para aportar y muy importantes. A ver. Pero le quiero decir al ministro que todos los cuadros que hicimos acá fueron grabados, ministro. Le digo a usted, porque debe estar con 2 millones de libros, lo entiendo, ese ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Pero acá fueron todos los cuadros grabados, no hubo 180, 200 personas. Que lo diga la gente está todo bien. Pero que lo diga el ministro de Salud, raro. Pero bueno, el ministro de Salud seguramente se preocupa por esta imagen, pero por ahí también, ¿te acordás que fue el ministro procesado, que había metido licitaciones que tenía, no sé, unos kits medio truchos en el 2016? Pero bueno, lo vamos a después voy a seguir hablando. Un día lo agarró a Djokovic también y lo cuestionó, pero bueno, después voy a hablar de él. Voy a hablar del ministro de Salud, de Daniel Goyan se llama, ¿no? El ministro de Kicillof. Bueno, qué poder mediático el de Marcelo Tinelli, ¿no? Y cómo levanta el dedito para amenazar casi al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan, que lo único que había dicho es algo que pensamos muchos, ¿no? ¿Cómo podíamos ver esa imagen con tanta gente cuando se vienen unas restricciones muy difíciles de seguir adelante y de llevar adelante cada uno de nosotros como ciudadanos? Veíamos una imagen que no es un modelo, pero ahí lo ataca y le habla de una causa en la que está procesado, ¿no? El plan Cunita. Claro, el plan Cunita, junto con el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, que entre también, otros. entre algunos otros, ¿no? Que, digamos, mala función, mal manejo de la función pública, ¿no? Claro. Porque había unas licitaciones, como decía Tinelli, en 2016, que eran de alguna forma bastante truchas. Hay una placa ahí. Sí, por favor, la en información la que resumida podemos del ver plan, justamente de qué estaba ¿De qué acusado, están hablando, no? Eran 18 los acusados, elevada a juicio en 2016 por el fiscal, por el abogado... Por Bonadío fue, ¿se acuerdan? Sí. Fraude en perjuicio a la administración pública, bueno, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público. Bueno, ahí está de esto que hablaba Marcelo Tinelli y dice, bueno, ¿dónde está esa causa? Está en la justicia, no avanzó esa causa. Mariana, fue una denuncia de Graciela Ocaña en su momento por la compra de un kit que incluía la posibilidad de que las personas pudieran hacerse una cunita. Se demostró, y hay pericias en el medio, por eso la causa no avanzó del todo, que las cunitas se rompían y eso podían ocasionar a a los bebés. Sí, eran de cartón. Eran medios de cartón, había un sobreprecio, como siempre pasa, o en todo caso es habitual en las compras que hace el Estado, y el procesamiento de Goyan, que está vigente, pero es el ministro de Salud. Esta contradicción, esta locura de la Argentina. Kreplak también está involucrado en esa causa. El viceministro de Salud, o sea, Nicolás Kreplak. La dupla que está a cargo del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires están involucrados en esta causa del plan Cunita en 2016. Ahora, hay que esperar, Mariana, la respuesta de Goyan, porque por ahora no dijo nada. Esto fue anoche, impactó, pero muchos creen incluso que detrás de esta respuesta de Tinelli hay otro problema, y es el siguiente. Tinelli formó parte de la Mesa del Hambre,
creo que es vicepresidente o presidente de la Liga Profesional del Fútbol, se tuvo que ir de la presidencia de San Lorenzo con una licencia. San Lorenzo tiene unos problemas económicos de fondo. Ayer me contaba, bueno, hablábamos con Beto Valdés, que también es hincha de San Lorenzo, aquí en Somos Nosotros, los problemas que tiene el club hoy de San Lorenzo de Almagro. Me parece que Tinelli se acercó al gobierno y que no recibió la misma respuesta a ciertos pedidos, digamos, entre comillas, porque esto no es casual ni es gratuito, esta declaración en contra de un ministro, que es como hablarle a Kicillof o a Cristina Fernández. Aparte, casi como una amenaza, ¿no? Diciendo, después vamos a hablar de Goyán, ¿no? Sabiendo, Además, obviamente, el poder de fuego que tiene Tinelli, ¿no? Con claro, con y el rating que tiene. ¿viste? Como con la cara muy Sí, la voz mucha temblorosa, bronca, no podía hablar muy bien. La voz temblorosa. Cuando Tinelli se pone así nervioso es porque realmente está muy, pero muy cargado. Y además, convengamos que en algún punto él sabe que tiene ese poder y lo usa, lo ha usado durante mucho tiempo, lo ha usado políticamente, lo ha usado en su programa, ha invitado a los políticos que tenía ganas de invitar para darles un empujón o se ha reído de los que no quería darles un empujón. O sea, tiene un gran poder Marcelo Tinelli. Exacto. Y en este momento se la agarró con Goyán, con algo que en realidad todos pensábamos, ¿no? Todos pensábamos que esa imagen que veíamos de tanta gente sin barbijo, abrazándose, bailando, no era la imagen que deberíamos ver para lo que viene y para lo que está pasando en la Argentina. Claro, y más allá de si están hisopados o no, es el mensaje que uno da, ¿no? En televisión, sobre todo, él decía... Hay muchas de las cosas que salieron en el programa que habían sido grabadas previamente, no era que toda esa gente estaba en el estudio, pero se podía contar que por lo menos había 30 personas cuando él saludaba con las bailarinas atrás, eran por lo menos 30 personas. ¿Qué es lo que dicen de parte de la productora de Tinelli? Que estaban todos hisopados, pero... Volvemos al tema de estos hisopados, estos test rápidos, el test de antígenos, si sirve para o no para diagnosticar COVID. No, lo que dicen sirve. Es que no, justamente, solo sirve cuando uno cuando uno tiene síntomas. Cuando tenés mucha carga viral. Exacto, O sea, mucha tenés que tener carga mucha carga viral para que el de antígenos dé positivo y después igual siempre tenés que hacer un PCR, porque el único que está realmente comprobado que da un buen positivo o un buen negativo es el PCR. Y aún así, aunque estén hisopados, igual tienen que mantener la distancia, igual tendrían que haber evitado el aglomeramiento de gente. Claro. El tema de lo simbólico, ¿no? Me parece que hay dos lecturas en lo de Tinelli. Hay una lectura que él está defendiendo a su productora, es en Torcuato, por eso el lugar... y algo también atendible, ¿no? Que él dice, hace un año que no trabajamos, es decir, dependen 300 familias, es cierto también. Claro, en la reacción de Tinelli, da la impresión que está sacado en algún momento, pero en la reacción puede haber dos lecturas. La primera, que es bueno, defiendo el trabajo. La segunda es, hay una respuesta, Goyán, política, y como somos un poco suspicaces, siempre nos hacemos todas las preguntas. Facundo, ¿cuál es su mirada de esta cuestión? Es lo mismo de la palabra. La palabra es una forma de comunicación y la imagen también. Yo tengo que coincidir con Goyán, con quien no coincido en su gestión, ni en sus palabras, porque también es muy agresivo, le echó la culpa a la ciudad de los contagios y creo que tiene una mala gestión de la salud. Reconozco que es muy complicado, es muy complejo el Gran Buenos Aires, el nivel de concentración, la cantidad de desempleo, el contrapropismo, digamos, generar restricciones en la provincia de Buenos Aires, en el cordón urbano, es muy conflictivo porque mucha gente la pasaría muy mal. Esto de cuando el presidente decía cada uno en su casa, bueno, depende de la casa que uno tenga. Para alguna gente cada uno en su casa era una imposibilidad y una imposibilidad material de subsistencia. Entonces, sin perjuicio de que soy muy crítico a la gestión de Goyán, creo que en esto tiene razón y yo creo que los medios de comunicación tienen que procurar contribuir a la ejemplaridad. Digamos, la sociedad requiere mensajes, requiere tonos, requiere alguna ejemplaridad. Bueno, que sean un poquito más creativos, más imaginativos y que hagan el mismo show sin dar tantos malos ejemplos. No podemos reclamar conductas sociales y en programas de alto impacto no promoverlas, contradecirlas. Esto va para Tinelli y va para el presidente de la Nación, que nos ha dado la misma sorpresa en muchísimas situaciones. En la última foto, ¿no? Juntos, demasiado juntos. Le echa la culpa a todos los demás y él no se hace cargo
de los malos ejemplos personales que él da. Creo que deberían analizarse todos, ¿eh? Un diván para todos los políticos. Claro, un diván para todos los políticos para que realmente hagan un insight y se den cuenta, como muchos trabajamos, darse cuenta de lo que ellos hacen, porque siempre lo ven afuera y muchas veces eso es proyección, ¿no? Es increíble. Bueno, el presidente no cree en la terapia, en la psicoterapia. Se nota, se nota. Ya ahí ya vamos mal. Se autoanaliza, ¿no? No le gusta, no le gusta. No, nunca se analizó. Vamos a Ezequiel Spillman, porque ¿qué va a pasar con las restricciones en la semana? Ya vimos el panorama que nos espera el fin de semana de una cuarentena bastante dura, ¿no? Nos van a dejar ir a la plaza, al parque y no mucho más, ¿no, Ezequiel? ¿Y qué va a pasar en la semana? Guada. En la semana, a ver, lo que contamos con respecto a la educación, aquellos que manden a sus chicos al colegio, la educación en lo que refiere a maternal, inicial, jardines de infantes, primaria y educación especial, siguen de manera presencial. Esto es, les diría, una máxima. La única forma de que cierren las primarias maternal e inicial es que haya cerrado todo antes, todo. Es decir, la Reta piensa que si vamos a una fase 1 total, fuerte, recién ahí podría cerrar las escuelas. Esto es una máxima que se sostiene. Lo único podría modificarse en la secundaria. A esta hora les digo que sigue bimodal, es decir, mitad virtual, 1 o 2 veces por semana los chicos van al colegio de manera presencial. La otra posibilidad es que siga de manera virtual. Esta es la única discusión que queda con respecto a la educación, pero aquellos que mandan a sus hijos al colegio en primaria o en maternal o en jardín de infantes van a poder seguir mandando de manera presencial porque es algo que ya decidió Horacio Rodríguez Larreta. Lo que sí va a seguir de manera virtual es la educación para adultos, institutos terciarios y centros de formación profesional, que ya habían sido pasados a la virtualidad hace aproximadamente un mes y medio, en una de las fases de las restricciones. Habían pasado a la virtualidad, eso se mantiene virtual. Y fíjense lo que tiene que ver en la semana con la gastronomía y los comercios. Vos lo adelantabas muy bien, Guada. Los comercios van a poder seguir atendiendo, pero desde afuera. Si te vas a comprar ropa, lo ves en la ventanilla o lo compras por internet, lo vas a buscar, no te vas a poder probar ni entrar en el local. Lo mismo con las cadenas, por ejemplo, de electrodomésticos, que ya venían limitando el ingreso. Vas a poder ir a buscar determinados productos, pero no vas a poder entrar a la tienda para ir a mirarlo. Y lo que refiere a la gastronomía, se mantiene como hasta ahora, solo al aire libre. La restricción grande de la gastronomía va a ser los fines de semana, que si bien todos los comercios apuntaban, sobre todo bares y restaurantes, que trabajaban mucho más los fines de semana, por lo menos por 15 días no van a poder hacerlo, pero sí van a poder hacerlo durante la semana. Ezequiel, contame, porque claro, las clases claramente insiste Larreta con mantener cierta presencialidad. Y el deporte al aire libre, que es un mecanismo de salud fundamental, incluso para la salud mental, ¿cómo sigue? A ver, ahí hay un planteo que va a ser que no haya más deportes grupales. Esto lo están terminando de decidir, por eso no lo incluimos en las placas. Deportes individuales, o a lo sumo con una persona más, un profesor, alguien que te acompaña, sí, van a suspenderse los deportes individuales. Hoy se puede hasta 10 personas. El fútbol 5, que tanto le gusta a Pancho Olivera. Se suspende el fútbol, entonces. No juega ni River, ni Boca, ¿no? El fútbol, no, eso es fútbol 5 y además esos partidos tienen jurisdicción nacional, Mariana, no decide la ciudad, decide el gobierno nacional. No entiendo nada. Es que, bueno, claro. No entiendo nada, ya no entiendo nada. Hay otros intereses, digamos. Claro, ahí estamos de vuelta con lo de la ejemplaridad, exactamente, ¿no? Pero sí, claro, la idea es que no haya, por ejemplo, reuniones sociales en el espacio público, algo que sí está habilitado hoy. Bueno, ese tipo de reuniones en el espacio público, la idea es, ahí estaban evaluando si lo suspendían o si ponían un mínimo. Pero se puede correr, máximo, Ezequiel, perdón. ¿podemos ir a correr la semana que viene o no? Sí, vas a poder ir a correr, Hugo. Lo que sí, mala noticia para Pancho Olivera, que le gusta el fútbol 5, ¿no? Vos por ir a correr. El asado, por ejemplo, asado, siempre voy a repetir, asado vegano en mi caso, todavía no se sabe. Si lo puedes hacer menos de 10 personas, hasta ahora se podía, al aire libre, no se sabe si se va a poder hacer. A ver, la idea es que no, pero están terminando de definirlo. Si ponen, esto les decía, un máximo de personas, siempre que no se crucen burbujas, lo que decimos siempre. Acuérdense que la clave de todas estas decisiones, lo que dice Fernán Quirós todo el tiempo, es la menor circulación posible y que los fines de semana no haya reuniones en lugares cerrados, que ahora se le van a sumar lugares al aire libre. Esa les diría que es la mayor novedad. Restricción también para que eso sea al aire libre. Eso sería bueno, que haya una definición de número de personas que no se pueden reunir en una casa. Yo no
sé, hay Es cosas exacto eso, claro, tal cual, Mariana, es exacto eso lo que están terminando de definir. Si lo suspenden directamente, dicen no más reuniones sociales al aire libre, no cerrar los parques y plazas finalmente, porque dijeron tenemos miedo a que cerramos los parques y plazas, la gente se encuentre en sus casas, porque no tiene lugar donde juntarse. Pero sí, por ejemplo, que pongan un máximo. Eso es lo que están evaluando, todavía no está definido ese máximo, hoy son 10 personas, bueno, por ahí podría bajar, ¿no? Por supuesto, Ezequiel, eso es lo que está ahora en evaluación. Sí, quédate porque seguramente vas a tener más información, necesitamos pasar esto en limpio, ¿viste? Porque además hay un ruido ahí que es la gente no cumple con las normas, ¿quién la va? Nadie controla. Nadie tampoco. controla, va a haber causas judiciales, no va a haber causas judiciales. Facundo Suárez Lastra, es decir, el problema de, no, echa la ley, echa la trampa, digo, la norma que no cumplen las autoridades, finalmente la gente no la cumple porque obviamente no hay ejemplos. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Bueno, en algunos casos tiene que ver con la racionalidad de la norma. Está en materia jurídica se habla que la norma tiene que tener un grado de racionalidad porque el incumplimiento de la norma, cuando uno hace una norma que sabe no va a ser cumplida, genera anomia, que esto es la falta de cumplimiento de la gente de las normas. Y nosotros venimos de un año muy extremo. La verdad que estamos pagando, la sociedad argentina está pagando el precio y el gobierno también de haber hecho tantas restricciones tan profundas y tan innecesarias. Al principio, claro. En el caso de el caso de la escuela fue el más categórico, no solamente lo vemos en la ciudad de Buenos Aires, pero pasó en toda la Argentina. Había lugares donde no había expansión viral y cerraron la educación. Claro. Esto en realidad generó un precedente, se cerraron actividades que no debían ser cerradas, hubo un extremismo restrictivo que ahora está haciendo que la gente esté muy reactiva. Claro. Esto requiere mucho trabajo, requiere mucha seriedad. Yo la verdad que creo que el gobierno de la ciudad, y no desde mi lugar de radical, que de alguna forma formamos parte de la alianza, no estamos gobernando la ciudad, pero estamos en la coalición política que acompaña al gobierno Juntos por el Cambio. Yo creo que hay un gobierno bastante más criterioso, bastante más flexible. Uno lo escucha al ministro de Salud y siente que hay una persona atenta que está cuidando. Quirós. Y espero que en esta mesa de trabajo prime el criterio de cuidado y con respeto y teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades de la población. El secundario no es un tema así nomás. Es cierto que hay mejores facultades educativas, pero la educación también tiene un tema de intercambio. Si uno le pone 2 años de falta de presencia a los secundarios en un ciclo de 5 años, es que va a haber una generación que va a tener el 40% de su programa educativo sin interacción. Y la interacción entre las personas, entre los alumnos y los docentes, forma parte del criterio de educación, de lo que se va, de la ósmosis educativa, de lo que se va tomando al margen de lo que uno estudia. Bueno, eso es un valor que hay que cuidar, por eso no hay que ser tan extremistas de cortamos, hay que buscarle todas las vueltas para que se pueda tener dentro de la seguridad la mayor presencialidad posible. Y hablando de corte, cortaron las exportaciones. Ahora el gobierno se metió en una trampa y quiere tratar de salir de ahí porque subieron los precios de la carne. Este es el dato de las últimas horas. ¡Qué sorpresa! Era obvio. Entonces era lo las que iba a medidas pasar. de cierre no le funcionan. Sobre eso vamos a hablar con un productor en Santa Fe, ¿no? Sí, vamos a hablar con un productor de Santa Fe, vamos a analizar esto también con Damián Dipache, economista, y también Macri también se refirió al tema de la carne. Vemos la placa de las frases de Macri, dijo, venían a resolver las cosas que nosotros no pudimos, no a deshacer lo que habíamos hecho bien, como la exportación de la carne. Bueno, a esto se refería cuando dijo, esto parece más un ejército de demolición que un gobierno. ¿Qué opina, Facundo, usted de esta frase? Me gusta muy clara y muy buena la segunda frase y muy mala la primera. Porque yo creo que un expresidente también tiene que contribuir a hacer una contracara de la agresividad del presidente. No hay que devolverle al presidente con su agresividad. Y me parece que en la segunda frase Macri explica verdaderamente lo que pasó. Perfecto. La Argentina creció, generó mercados y lo destruyeron. Y la verdad que es gravísimo para el progreso de la Argentina. Sí. Hay decenas de miles de puestos de trabajo que están en juego por eso, y riqueza. Claro. Bueno, Así entonces necesitamos más información, 2 especialistas. Silvio Montenero, desde Santa Fe, productor agropecuario, y Damián Dipache, licenciado en Ciencia de la Comunicación y doctor en Economía. Los dos en línea. Primero al productor. Vamos directamente al productor para preguntarle a Silvio, ¿qué significa una medida de cierre a las exportaciones? ¿Es buena o es mala? Bueno, primero, buenas tardes. Buenas tardes. No, es muy mala. Y es muy mala por lo reiterativo. Los efectos del cierre de exportaciones del 2006 generaron una falta de confianza en nuestros compradores
que yo no me quiero imaginar ahora cómo hacemos para volver a desandar todo este desastre que están haciendo ahora. El gobierno dice que es un sector que tiene un altísimo grado de evasión fiscal, que se están, de hecho, subregistrando exportaciones y que ahí hay algo que hay que ordenar. ¿Qué opina de esto? A mí me parece perfecto que el gobierno investigue, haga todo lo que tenga que hacer para encontrar evasores. Lo que me gustaría a mí como ciudadano es que si cerraron 15 empresas porque estaban haciendo su filtración o todo este tipo de triangulaciones, que pudiéramos saber quiénes son esas 15 empresas, porque esto ya pasó hace un mes y no se sabe eso. Y otra cosa importante es decir que no nos pueden poner a todos en la misma bolsa. Yo, por ejemplo, productor agropecuario, proveedor de hacienda para exportación, tengo toda mi hacienda declarada en SENASA, el número de cabezas, uno por uno, y a su vez cada animal con su respectivo número de caravana. O sea, yo no tengo hacienda en negro, no digo que no lo haya el comercio negro, pero lo que yo quiero es que no trabajar que no me hagan competencia desleal a mí, otros que sí pueden hacerlo. Damián, que tenemos un poquito oscuro, si te acercás a la cámara te lo vamos a agradecer un montón. Queríamos preguntarte sobre el dato que creció el precio de la carne de novillo, la carne de consumo argentina, a partir de este cierre de las exportaciones. Tu mirada. Bueno, a ver, no sé si creció, fue el que subió el precio de la carne o cayó el poder adquisitivo de los ingresos de los argentinos. Si realmente lo que perdió valor fue el peso argentino frente a la evolución del nivel de precio. Porque parecería ser que la inflación es un fenómeno puntual, se da solamente en la carne. Y en definitiva la inflación es la evolución del nivel general de precios. El gobierno está apuntando a la carne. ¿Por qué? Porque evidentemente respecto del aspiracional de una familia argentina el consumo de carne es importante. Pero acá lo importante es que cae el ingreso para comprar carne. No es que suben los precios de la carne exclusivamente. De hecho, fíjense que estaríamos ante el consumo más bajo de carne en los últimos años, 45,2 kilogramos per cápita. Y cuando vos cruzás dos datos, ¿qué pasó con el salario privado? Bueno, el salario privado, público y privado, promedio INDEC 32,7%. Aumento de la carne entre 65 y 70%. Lo que cae es el nivel de ingreso frente a la inflación, que es una evolución general de precio. Pierde poder el peso argentino para comprar kilos de carne. No es que solamente la carne evoluciona. Eso también lo señaló Alberto Fernández cuando dijo cómo se explica que aumente el precio de la carne cuando estamos en el menor consumo histórico de carne en Argentina. ¿Cómo se explica? Porque se supone que ante una baja de la demanda baja el precio y esto no está ocurriendo. Fíjate que en muchos sectores tuviste baja de la demanda, sin embargo el precio sube. Porque también lo que estás teniendo en el mercado, sí es real que tenés un incremento de las exportaciones, pero no está bueno que termines restringiendo las exportaciones para derivarlas al mercado interno, para que en el corto plazo baje el precio, porque está demostrado que cuando sucedió eso del año 2006 al 2011, después tuviste una caída del consumo per cápita de carne porque los precios comenzaron a volar. Entonces, en definitiva, no vas a encontrar la solución por esa vía. Lo mismo, chicos, está pasando ahora con la búsqueda de controlar los precios en el sector lácteo. Desde el año 1999 a la fecha, Argentina está produciendo el mismo volumen de leche de 1999 y creció la población en Argentina. Entonces, fíjate que estas medidas no logran responder al consumo de los argentinos. Y un datito más. Supongamos que, y perdón que cruce el sector, ¿no? En el caso de lácteos, podamos morigerar el precio de los lácteos en los próximos 6 meses, como plantea el gobierno. El presidente dijo, bueno, que él no pretende que las empresas no ganen, pero lo que pretende es que no ganen tanto. Le cuento al presidente que la empresa Mastelone perdió 818 millones en el primer trimestre del año. Qué dato. Silvio, hoy decíamos que el dato en Liniers es que subió la carne. O sea que no funciona esta medida, pero en instantes me responde, por favor, Silvio, desde Santa Fe. ¿Se pueden quedar ambos? ¿Son tan amables? ¿Cómo no? Vamos a un pequeñísimo corte y quédense porque hay mucha más información acá en Más Data. Seguimos en Más Data. Estamos comunicados con Silvio Montenegro porque él es un productor de Santa Fe. Nos cuenta los detalles de su vida cotidiana, y Damián Di Pace, que analiza la economía desde otra perspectiva. Por supuesto, Facundo Sores Lastracá, Mariana Arias, Ezequiel Pilman, que nos trae los últimos datos sobre las restricciones que ahora el gobierno está decidiendo
en este momento. Silvio, había quedado una pregunta por allí, tenía que ver con el precio de la carne Liniers de hoy, de las últimas horas, después del cierre de las exportaciones. Lo escuchamos. Sí, lo que yo primero querría poner en números lo que dijo Damián recién. Sí, nosotros producimos 10.000 millones de litros de leche por año, lo mismo que en 1970. En 1988 había 30.000 tambos, hoy solo quedan 10.000. Y pasando específicamente a la carne, nosotros en 1970 teníamos 54 millones de cabezas. Hoy tenemos 54 millones de cabezas. Quiere decir que estamos hablando y de una población que se duplicó, con lo cual estamos hablando de un bien escaso. En vez de tener una producción en creciente como la población, no, vamos en decreciente con respecto a la población. Y con respecto a los precios que variaron ayer en Liniers, yo creo que es referido justamente al cese de comercialización que va a haber de acá a 10 días. No va a haber desabastecimiento, pero algunos matarifes habrán querido asegurarse, no quedarse sin carne, y por eso hubo un aumento de demanda. De todas maneras, hay que dejar bien en claro que en el mercado de Liniers no compiten la exportación y el mercado interno, solamente compiten en el caso de la vaca de China y nada más. O sea, que cerrar la exportación teóricamente no va a influir sobre los precios que refleje Liniers. Ok. Eso es una de las cosas que decían de parte del gobierno, ¿no? Que al empezar a exportar a China cortes que se consumían acá, ahí es donde empieza a interferir el precio internacional con el precio del mercado local. ¿Es así? Le pregunto a los dos. No, de ninguna manera. China lleva vaca y nosotros no somos consumidores de vaca. Claro. Acá, vaca de conserva, ¿no? Vaca conserva o vaca de carnicería también puede ser, pero fundamentalmente vaca de conserva. También puede ser algo de novillo blando, flaco, digamos, pero fundamentalmente lo que hace China es vaca. Y solamente pasa por el mercado concentrador del Liniers únicamente la exportación que va a China. Todos los demás mercados, sea Comunidad Económica Europea, Israel, Chile, no pueden pasar por mercados concentradores, o sea, van del campo al frigorífico, exclusivamente. Aporto un dato a lo que está diciendo Silvio respecto de, primero, cuáles son los cortes más consumidos por los argentinos. Son asado, cuadril, bola de lomo y pelleto. Esto es un dato del IPSBA, que es el Instituto de Promoción de Carne Vacuna en Argentina. ¿Y cuál es la preocupación del gobierno, Guadalupe, Hugo, Silvio, en este año? Bueno, hay una preocupación eleccionaria. El informe del Instituto de Promoción de Carne Vacuna muestra que cuántos días al mes comen en promedio los argentinos carne. Bueno, la media son de 17 días. O sea, es un consumo importante, pero cada vez menor. O sea, el argentino está llegando a consumir un volumen menor, a pesar de que quiere mantener esa carne dentro de la mesa y dentro de su canasta de alimentación. Entonces, creo que la preocupación está por parte del gobierno en, tratar de que haya un nivel que no ascienda frente al deterioro de los ingresos de la mayoría de los argentinos y que puedan acceder al consumo de carne. El dato ahí a cruzar es que Argentina, el dato de Silvio me preocupa, porque yo incluso decía que la leche era de 1999, el mismo volumen, él dice 1970, pero lo que me preocupa es que en algún momento en nuestra historia decíamos qué mala que era la carne brasilera, no llegaba a los mercados internacionales, y hoy Brasil es top mundial y alberga consumo de carne en su mercado interno. Ahora, Argentina está obligado, chicos, a lograr ese objetivo, porque vos no podés ir a Europa y querer honrar tus deudas con el Fondo Monetario Internacional, el Club de París, y demostrar por otra parte que restringir las exportaciones, porque ahí se generan divisas, ahí está la forma de pagarle a los acreedores. Y Argentina está recuperando los mercados mundiales. Estás incumpliendo contratos, ¿no? Algo que también en el comercio internacional es catastrófico, porque directamente no te compran más. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Quería preguntar, quizás es una locura lo que planteo, pero en vez de restringir las exportaciones a la carne acá en la Argentina, ¿se podría importar carne para bajar los precios en las góndolas y dejar la libertad de que los productores vacunos puedan hacer su trabajo? Que responda Silvio. Pero, claro. Lo que pasa es que va a entrar a precio internacional, no va a entrar a precio barato, salvo que queramos comer, qué sé yo, la peor carne del mundo, no sé. Claro. Cuando nosotros hablamos cuando el presidente dijo que
que la carne argentina, que no podían los argentinos pagar lo mismo que se paga la carne acá, que se paga en Alemania, dijo una mentira muy grande, Ese es el realmente problema, muy dolorosa. Porque estamos hablando de que el cuadril en Alemania vale entre 30 y 40 euros, o sea, y el euro vale 190 pesos, más o menos. Bueno, hagamos la cuenta, son como 7.000 pesos. Hay una gran diferencia. El que se haya equivocado, que haya dicho que tenemos 3 millones de cabezas, cuando en realidad lo que faenamos o la producción de carne son de 3 millones de toneladas, es un error grosero. Y me parece que hoy en día tenemos un grave problema, que es que no tenemos ministro de Agroindustria y que el ministro de la Producción, los dos han perdido poder frente a una secretaria como Paula Español. Y Paula Español es Kicillof, y Kicillof es Cristina. La situación de Alberto Fernández es de pérdida constante de poder, me parece. Perfecto, clarísimo ambos, ¿no? Sí, clarísimo. Les agradecemos muchísimo la comunicación. Gracias. Un placer, chicos. Buenas tardes. Bueno, Gracias, de un igualmente. escenario que es el de las carnes y del cierre, que también, por supuesto, ahora con Ezequiel Spilman vamos a hablarlo porque las restricciones están al caer. Vamos a hablar de uno de los problemas, y está Facundo Suárez Lastra, también está llegando un psicólogo que nos va... Marcelo Seveira, que nos va a explicar cómo enfrentar esta nueva etapa, si cierran de nuevo... bueno, algunas circulaciones. Mariana tiene mucha información también para aportar, pero uno de los problemas que tenemos acá cerquita, con Lugano, es una muestra de una Argentina real, profunda y resuelta. Se tira la pelota uno a otro, es decir, ahora el delito de narcotráfico en la ciudad puede ser investigado por la policía de la ciudad. Sin embargo, la policía dice que la justicia finalmente no responde a la requisitoria. Mientras tanto, una mujer de las que entrevistamos aquí y en otros medios, habló y la apuñalaron por haber hablado. Pero miremos primero lo que pasa en Villa Lugano en una guerra narco de los delincuentes del crimen organizado, en definitiva. Mirá. Un grupo narco que tiene cooptado a este barrio, estamos en el barrio Mujica, en Villa Lugano. La gente acá tiene mucho miedo. A mí me tomaron la casa en 2017, los narcos quedaron con mi casa, me sacaron a punta de pistola. Aquí hace un año desbarataron también otra banda narco. ¿Qué pasó un año después? Lo que nosotros les estamos mostrando. Yo me armé como un estilo muro para que las balas no me entren más y me pueda proteger un poco más a mí y a mi familia. Tengo miedo y no quiero que vuelvan, no quiero que vuelvan. Hugo, ¿cómo es el caso de esta señora? Bueno, esta señora habló, dijo que los narcos estaban vendiendo en tal lugar, que no podían aguantar que a la noche se produjeran disparos. Nacho Amonte creo que estuvo, entre otros, Diego Lewen, por supuesto Jero Mura, recorriendo esa zona. La pelea entre grupos narcos o grupos que roban versus los narcos. Claro. En el medio de investigaciones y la gente que sale a hablar, ¿sabes cuál fue la respuesta? A esta señora, con el ojo tapado, le clavaron un cuchillo por haber hablado y haber señalado a una persona que vendía droga. En el medio del reclamo ciudadano, en un territorio, insisto, en donde reina la criminalidad organizada. Esto no es Nueva York de los 70, de los 80, tampoco es Rosario ni la Chicago, aquella de los crímenes a diario, sino esto ocurre en Villa Lugano, en un territorio, insisto, que hoy controla la policía de la ciudad, que hace inteligencia criminal, pero que dice que la justicia no termina de resolver con allanamientos. Hay que decirle... ¿A quién le corresponde la responsabilidad? Porque yo veía, ¿no? Actuando la policía de la ciudad, pero siempre actuando una vez que llegan las cámaras, ¿no? Claro, porque mirá, esto los mismos vecinos nos decían, esto sí, ocurre hace años. Exacto. Lo explicamos rápido. La Policía Federal, como el FBI en Estados Unidos, se ocupa de los delitos federales. El narcotráfico es un delito federal. Sin embargo, la policía de la ciudad y el Centro de Investigaciones Judiciales de la ciudad tiene un organismo propio para poder investigar. Hicieron inteligencia criminal, detuvieron a algunos narcos, pero según Marcelo D'Alessandro, el jefe de seguridad porteño, la justicia los liberó. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Denunciar a los jueces en todo caso. Claro. Es decir, hay herramientas para que si los jueces no responden a la demanda en la investigación criminal, finalmente el territorio no termine controlado por el crimen organizado. Facundo Suárez Lastra, su mirada sobre lo que está pasando en Lugano y en otras partes del país.
Bueno, la misma en el sentido, primero que creo que lo que estamos viendo en Lugano y está pasando en varios lugares del país son dos fenómenos, la falta de generación de empleo, de trabajo formal, el abandono de casi el 40% promedio nacional del ciclo secundario en la educación, genera un ámbito fértil para que esto suceda. Más un crecimiento muy fuerte del conurbano. Yo acabo de presentar una ley que penaliza la compra de votos. Ustedes saben que hay localidades del interior pequeñas donde ha empezado la compra de votos y ya tenemos una participación relativa importante de gente vinculada al crimen organizado en representación popular. Entonces, yo creo que hay que desplegar una gama de defensas, pero en este caso en particular, no solamente ver qué pasa con los jueces que no responden, sino tener una particular respuesta frente a la organización de la sociedad. Yo creo que lo más sano que ha pasado de lo que vimos son los vecinos demandando y organizándose. Me hizo acordar a lo que pasó con los padres organizados en las escuelas. Cuando la sociedad se organiza, el Estado tiene que estar ahí al toque, respondiendo, empoderando, para que ese primer paso no sea un retroceso, porque el primer paso que dan los vecinos, si el Estado deserta, si la policía no responde y no respalda, terminan siendo lógicamente intimidados por el poder del delito. Entonces a mí me parece que la respuesta estatal es muy importante y bueno, escuché también al secretario Alessandro quejándose de la justicia. Creo que el Consejo de la Magistratura hay que ir a fondo planteando Claro. una revisión de la actuación de estos jueces. Suárez Lastra, ¿qué haría usted con las restricciones si fuera Larreta hoy? Como última pregunta, agradeciéndole la visita. No, yo creo que en general la que están planteando ahora tiene alguna razonabilidad. Me preocupa la gastronomía. Yo creo que podríamos hacer algo un poco más intermedio, poner tasas de ocupación menor, pero no pararlo todo. Controlar mucho, digamos, dar una consigna y ser muy firmes en el control de la consigna, pero que la consigna sea un poco más flexible. Me parece que ese sería el camino adecuado, pero bueno, yo entiendo la prudencia de las autoridades sanitarias en la Ciudad de Buenos Aires, donde la situación es más controlada, y en la provincia de Buenos Aires ni hablar, porque ahí la complejidad del asunto es mucho mayor. Facundo Suárez Lastra, gracias por visitar la Nación. Al contrario, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y volvemos con Ezequiel Spillman, porque la situación en Santa Fe, lo contamos ya, y continúa así empeorando, ¿no? Parece que vuelve a fase 1. ¿Y qué está pasando en Jujuy, Ezequiel? A ver, arrancamos por Santa Fe. Ayer Mariana lo contaba y hoy se reforzó esta idea por parte del gobernador Omar Perotti, que se reunió con Alberto Fernández en videoconferencia y le ratificó lo que contó ayer Mariana. Hasta el 30 de mayo en Santa Fe van a fase 1, esto es, no hay circulación, solamente pueden circular los trabajadores esenciales en Santa Fe. En Rosario ya estaban colapsadas las terapias intensivas y en Santa Fe, capital, había serios inconvenientes. La restricción de circulación en Santa Fe, donde gobierna el peronista Omar Perotti, es en todo el territorio provincial desde el 20 de mayo, desde hoy arrancó, es decir, a las 12 de la noche de hoy, hasta el 30 de mayo inclusive, y solamente actividades autorizadas van a ser los únicos que puedan circular en el territorio de Santa Fe. También se suspenden, atención con esto, la actividad comercial en centros comerciales, paseos, shoppings y establecimientos afines, mientras que los locales gastronómicos pueden funcionar de 6 de la mañana a 7 de la tarde en un esquema muy parecido al que tenemos en el área metropolitana. Y prohibió de manera taxativa el gobernador Perotti reuniones familiares en interiores, por supuesto, pero también al aire libre. Por eso les hablaba del debate que hay ahora en la ciudad sobre qué hacer al aire libre. Bueno, en Santa Fe no se puede juntar un grupo de gente en una plaza de Rosario. Está prohibido por lo menos hasta el 30 de mayo. Y les cuento ahora un poco lo que está pasando en Jujuy. Ya venía muy complicado la ocupación de terapia intensiva. El gobernador radical Gerardo Morales adelantó hoy que le pidió autorización, en realidad lo dialogó con el presidente Alberto Fernández el domingo por la noche y también lo habló con la ministra de Salud, Carla Bisotti, y le pidió autorización a la legislatura local para salir a comprar vacunas. Dice que estuvo en contacto con China, con las autoridades chinas, para traer una dosis de Sinopharm y por supuesto se suma Morales al lote de gobernadores que están intentando traer vacunas. Axel Kicillof fue aprobado hace apenas algunos días en la legislatura bonaerense luego de un proyecto que contamos
tenemos acá en Más Data, en exclusiva de Matías Rancini y Maximiliano Abad de Juntos para el Cambio. Se aprobó en diputados, también en senadores, y Axel Kicillof también puede salir al mercado a comprar. En este caso son las vacunas chinas de Sinopharm las que quiere traer Gerardo Morales, mientras la ciudad está intentando traer también, y está en negociaciones con el Estado de Israel, para traer la vacuna que allí se produce. Clarísimo, ¿eh? Bien, Ezequiel, volvemos a vos más tarde. También vamos a estar hablando con Jorge Liotti para analizar también todas estas posibles nuevas restricciones. Y ahora tenemos que analizarnos, porque está Marcelo Severio con nosotros. Vamos a intentar hacer un consultorio. Vamos a hacer terapia entre todos. Hablando de los políticos que no hacen terapia. Claro, preguntémosle eso, si realmente deberían hacer terapia. Si tienen cura. Sí, pero Marcelo, agradeciéndote la visita. ¿Qué hacemos con los miedos? ¿Qué hacemos con las nuevas restricciones, con la soledad? ¿Cómo construimos un panorama un poco más optimista? A ver, contanos. Realmente no tengo buenas noticias, Hugo. No me lamentablemente, en nuestro panorama investigativo, en el equipo de investigación del Laboratorio de Investigación de Neurociencias y Ciencias Sociales, tenemos una investigación en puerta tomando datos del observatorio de la UBA, que tienen aproximadamente un 57% de depresiones y un 24% de síntomas de ansiedad severa. Nosotros estamos observando que Repetinos ese porcentaje, por favor. Sí, 57% de depresión mayor y 24% de ansiedad muy severa, alto, ¿no? ¿Cuál es el promedio habitual? Bueno, la depresión, las características depresivas... Eso te iba a preguntar, porque a veces empiezan de manera muy incipiente y uno no la detecta y de repente está dentro de una depresión, ¿no? Es cierto, lo que quiero aclarar es que, para no ser alarmista, es que muchas veces se confunde la tristeza y la angustia con depresión. Bien. Está absolutamente la desdibujado. Nostalgia, la melancolía, después nos vas a ir explicando, porque primero nos contás el panorama y después nos contás la salida, ¿no? ¿Dónde está la puerta para...? Claro. También los trastornos de pánico o el estrés se confunden, son patologías absolutamente, como el trastorno bipolar, son absolutamente patologías vulgarizadas. Entonces, sí digo estos porcentajes porque ya iniciamos el panorama de la pandemia con una tríada de angustia, ansiedad y miedo. Estos fueron, digamos, las emociones de comienzo que se fueron acrecentando fundamentalmente con algunos factores, como la incertidumbre, esto de cada 15 días estar con nuevas noticias acerca del aislamiento. En segundo lugar, la escolaridad online no es un dato menor, y además el trabajo y la tecnología home office fueron elementos absolutamente claramente que desdibujaron aún más y acrecentaron aún más estos trastornos. A partir de los 8 meses, 9 meses aproximadamente, tenemos un censo realizado con el equipo, se transformó, bajaron los niveles de angustia y de miedo, y aparecieron intolerancia, fastidio, irritabilidad, agresión. Es decir, atrás de estos factores, Mariana, está la angustia, por supuesto, ¿no es cierto? Uno sale de la manera que puede, ¿no? Exactamente. Contanos ahora, nos vas a contar también cómo nos metimos acá, cómo nos metieron, bueno, cómo el mundo está metido por las nuevas restricciones que se esperan y cómo podemos salir. Pero antes entiendo que está Jorge Liotti para analizar. En breve va a estar Jorge Liotti para analizarnos, claro, las medidas, ¿no? Yo quería saber cuál es la diferencia entre esto que mencionabas, tristeza, angustia y depresión, y cómo detectarlos, ¿no? Cuando estamos pasando de algo que puede ser temporal a una depresión que puede ser algo más grave. La tristeza Guadalupe, es una de las emociones básicas, conjuntamente con la alegría, el miedo, el asco. En fin, hay cantidad de emociones que son las 6 emociones darwinianas básicas. A ver, miren, estamos hablando de 1872. Que está bien, hay cosas que no envejecen. Claro, sigue vigente. Entonces,
es una reacción absolutamente adaptativa. Cuando a nosotros nos pasa algo que nos enternece, que nos perturba, entramos en un proceso de angustia y de tristeza. A pesar de que son diferentes, pero fundamentalmente de angustia y de tristeza. Son reacciones absolutamente lógicas. El gran problema es cuando entramos en procesos más reactivos, profundos, de desgano, de irritabilidad, de apatía, de esas ganas de no levantarnos de la cama y tener una visión estrecha del futuro, con un desgano absoluto en todas las funciones. ¿Cuánto hay de voluntario en eso, doctor? Es decir, ¿cuánto hay de construcción de ese escenario depresivo también? Y le pregunto, porque usted sabe, y por eso queremos aprovecharlo, ¿uno puede programar lo contrario? Es decir, aún en plena crisis, ¿programarse de otra manera o no? Sí, uno se puede programar de otra manera, pero a veces las personas, no se puede dejar todo al voluntarismo. Están los espacios de psicoterapia, están los psicofármacos, está esa periodicidad con un psicólogo como para poder trabajar. Hay que acompañar todo este proceso con una psicoterapia que es importante pensar también, ¿no?, en que los psicofármacos no pueden estar solos sin una terapia, ¿no es así? Porque muchas veces, y se está usando mucho ese tipo de medicación, pero creo, vos me decís, si tiene que estar apoyada por una buena terapia, ¿no? Nada más acertado que lo que está diciendo Mariana. Fíjate que hay un artículo científico que publiqué hace más de 10 años atrás, en donde la conclusión es: psicoterapia, sí, fantástico. Psicoterapia más psicofármacos, también fantástico. Psicofármacos solo, no. Claro, porque es tapar, ¿no? Es exactamente, como si taparas es como barrer abajo de la alfombra, claro, exactamente. Claro. Y los argentinos, por ahí, en la media de la Argentina, a veces se encuentran estas soluciones rápidas que, quiero aclarar, son absolutamente momentáneas, porque es como procrastinar, ¿no?, una solución. Hacemos un punto ahí, porque está Jorge Iliotti de la redacción de La Nación. Vamos a hablar también con una infectóloga, porque es muy importante saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado. Jorge, ¿cuáles son las nuevas medidas que se vienen? Vos que sabes todo. No, por favor, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, está en este momento terminando la reunión del presidente con 11 gobernadores. Ayer había tenido otra reunión similar. En esta participan el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno porteño por la situación del AMBA. La idea general es que el gobierno está sumando adhesiones para ir hacia un endurecimiento de ciertas medidas, en particular en las zonas más afectadas, y en esta ocasión daría la impresión de que la ciudad está de acuerdo. Por eso ayer hizo trascender algunas de las medidas que son las que se están evaluando. Particularmente las restricciones mayores serían sobre la circulación durante los fines de semana, tratando de restringir lo máximo posible todo lo que no sean actividades esenciales. Y un poco el criterio general es que se va a renovar el decreto. Lo que se está evaluando si se va a anunciar hoy mismo o va a ser mañana, porque tiene que empezar a regir a partir de las 24 horas de mañana. Y entonces, como son medidas que van a requerir algún nivel de implementación, porque van a, yo diría, demandar más restricciones respecto a lo que estaban antes, es probable que por ahí el anuncio se haga hoy mismo. ¿Sí? ¿Hoy? Sí, hay una posibilidad de que sea hoy a última hora, si es que hay un consenso entre todos. ¿Qué pasa con la presencialidad? ¿Se habló de ese tema, de los colegios? Bueno, en principio lo que se está planteando en el caso de la ciudad, que era donde estaban con un sistema mixto, se está avanzando con la idea de mantener la presencialidad solo en primaria, llevar la virtualidad tercero, cuarto y quinto de la secundaria y un esquema mixto para primer y segundo año de la secundaria. Es decir, también hay un repliegue en materia escolar afectando particularmente la secundaria. Yo te diría que el criterio general sería no cerrar todo, no volver a una fase 1 dura como al principio de la pandemia y tratar de preservar las clases de la primaria. Esos son como los dos bastiones que se tratan de proteger y que la ciudad ha tratado de preservar, que daría la impresión que es parte de las medidas que se van a anunciar. El presidente básicamente lo que va a hacer es renovar el DNU. Recordemos que este va a ser una especie de DNU transitorio hasta que se pueda aprobar la ley, que hoy va a tener tratamiento en el Senado, se le daría media sanción. La ley de poderes especiales, ¿no?, que pidió el presidente Alberto Fernández. Exactamente, pero que básicamente es traducir a una ley lo que hoy está haciendo por decreto, que fija estos parámetros que son los mismos que ya vienen de los dos decretos anteriores, estableciendo categorías de situaciones sanitarias y epidemiológicas.
Cuando un distrito está en una de esas franjas, tiene que tomar las medidas que están en los decretos. Claro. Lo que pueden hacer los gobernadores es endurecer un poco más y la ley y ahora el decreto los faculta a hacer eso. Entonces, lo que hay es una serie de disposiciones mínimas de acuerdo a la situación sanitaria en el que esté cada provincia o municipio, y a partir de ahí cada gobernador podrá avanzar un poco más en función de la situación de su propio territorio. Jorge, esto es básicamente el consenso general que se está buscando. Hasta ahora lo que ocurría ya en los DNU anteriores también dejaban la puerta abierta para que los gobernadores y los intendentes tomen medidas más restrictivas y nadie lo hizo. ¿Cómo van a hacer ahora? Porque... Bueno, es que yo creo que acá es muy interesante la pregunta, porque en el fondo va al corazón de la discusión que tiene el decreto y que tiene la ley respecto a hasta dónde el gobierno nacional puede imponer o no a los gobernadores determinadas medidas. Yo creo que aquí, y desde una mirada más desde la ciudad de Buenos Aires, lo que hay es un cambio de postura de la ciudad, concretamente, que hasta ahora era más reactiva a acompañar medidas de más restricciones. La provincia de Buenos Aires siempre buscó un cierre más amplio en ese sentido, pero ahora me parece que con el nivel de contagios y con la evaluación de lo que siempre el jefe de gobierno Rodríguez Larreta habla de las evidencias empíricas de los datos, se están dando cuenta de que necesitan ir hacia un esquema de mayores cierres. Entonces, la gran novedad acá es que la ciudad acompaña y que se puede lograr un nivel de consenso que en las últimas 2 veces no se había podido obtener precisamente por el tema de las clases. Jorge, Mariana. Con respecto a la ley, esta ley que debería ser aprobada, que hoy va a tener tratamiento, ¿cuál es el nivel de consenso que tienen para aprobar esta ley? Y por otro lado, si esta ley está rayana con la inconstitucionalidad, si está cerca de la inconstitucionalidad. Bueno, el proyecto tal cual fue enviado al Congreso no tenía muchas chances de ser aprobado en la Cámara de Diputados. Esto ingresó por el Senado, donde el oficialismo tiene mayoría. Lo más importante hoy, porque hoy se va a dar media sanción a ese proyecto, es estar atento a ver qué tipo de cambios se le introducen, porque hasta ahora no clarificó el oficialismo cuáles serían esos cambios. Hay algunos que van, digamos, que ya están un poco consensuados, como por ejemplo darle un plazo a la vigencia de la ley, porque hasta ahora un poco dejaba criterio de decir, mientras dure la emergencia sanitaria, rige la ley. Entonces, una de las demandas de la oposición era poner un plazo taxativo para que esa delegación no fuera indefinida. Pero después hay otra cuestión y que tiene que ver con la cuestión de fondo, que es cómo se amalgama la letra del proyecto para que justamente no sea, no sea plausible de ser considerada inconstitucional, termine generando una demanda en la justicia y otra vez termine en la Corte, como pasó con el DNU, con el tema de las clases. Perdiendo poder en la práctica. Bueno, parece que los fines de semana se viene el cierre. Jorge, estamos expectantes porque anticipás que tal vez hoy puedan venir los anuncios. Te agradecemos el contacto. Por lo menos en el gobierno, Hugo, no descartan, la idea era hacerlo mañana, pero si hoy hay un nivel de consenso y quizás lo pueden anunciar, en el gobierno están diciendo no lo descartamos. Gracias, Jorge. Un abrazo. Al contrario. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y ahora vamos a hablar con la infectóloga, la doctora Silvia Ayala, sobre qué novedades hay con el tema del coronavirus y cómo nos afecta también el encierro, ¿no?, a la salud, porque tenemos también la contracara de la cuarentena, también trae daños a la salud, no solo psíquica, sino también física. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Silvia. ¿Qué tal? Bueno, una de las consecuencias que se empezó a ver después de tantos meses de encierro es la baja de la vitamina D, ¿no?, por ejemplo. Y sí, por la falta de exposición solar. Eso seguramente un colega nutricionista lo puede explicar mejor. Nuestra área de trabajo es la infectología. ¿Qué sabemos entonces de las nuevas variantes? Pero todo tiene que ver. Claro. El cuarentena de los contactos estrechos, el confinamiento que estuvimos todos sometidos socialmente, eso sin ninguna duda tiene un daño muy importante tanto en la salud mental como en la física. Y esto es muy notorio en la edad pediátrica y en los adultos mayores. Esas son consecuencias que no están medidas porque siempre nos faltó el enfoque sociológico, el enfoque psiquiátrico. Los infectólogos vemos una partecita pequeña que es la enfermedad,
pero faltó el asesoramiento, la integración con otras disciplinas, y sigue faltando hasta el día de hoy. ¿Qué vemos del comportamiento del virus que va mutando con variantes? ¿Qué se ve en el laboratorio, en el microscopio? Mucho más que microscopio, son estudios moleculares. Sí, las claro. variantes emergen cuando el virus se reproduce muy rápidamente y las variantes se van acomodando para ser más eficientes. Y esto es lo que ha ocurrido con las variantes que tenemos circulando introducidas en nuestro país, como son la de Manaus, la del Reino Unido, la andina, que se caracterizan por su eficiencia de transmisión. Con la variante Manaus se afectan todos los grupos de edad, un nivel de contagiosidad que no vimos durante el primer año, porque hoy sabemos que se enferma un miembro de una familia y se contagian todos, que el número de casos es muy, muy importante. Todos conocemos más de una persona que está cursando la enfermedad. Tenemos que lamentar antes de ayer, ¿no es cierto?, el mayor número de fallecidos por día, ayer el mayor número de casos confirmados. Esto es una situación, es un drama, es una tragedia en muchos casos y a futuro también, doctora, porque esta situación era evitable. Entonces las preguntas que se imponen es, ¿qué nos pasó? ¿Evitable? No supimos. ¿A qué se refiere con evitable? ¿Con la vacuna? Me refiero a evitable, a eso iba. Claro. Las preguntas que no hemos tenido respuesta es, ¿qué pasó? ¿No supimos negociar? ¿No quisimos negociar? ¿No pudimos negociar para tener oportunamente las vacunas y haber desarrollado una logística para vacunar a nuestra población? Y digo que es evitable porque en esta ola teníamos la posibilidad de herramientas como es la vacunación y también la otra gran herramienta que nos sigue faltando, que es la cantidad de pruebas diagnósticas que se realizan para rastrear y separar al infectado y cortar las cadenas de transmisión. Por esto esta situación es terriblemente penosa. Estoy hablando de salud, estoy hablando de COVID, pero esto tiene otras consecuencias que son enormes en la sociedad, que tienen que ver con la economía. Sí. Doctora, usted mencionaba la vacunación y los testeos como una forma, obviamente, de enfrentar esta segunda ola, que algunos dicen que es tercera o cuarta, que no sabemos muy bien de qué se trata acá, sobre todo en la República Argentina. Sí. Pero hubo una realización, una producción de un test argentino, ¿no?, que se llama NeoKit, que lo sacó el CONICET y que es hubiera sido muy importante para tener mucho más testeo. Y sin embargo, eso quedó ahí en el anuncio y no hubo una gran producción de ese test. Bueno, no soy la persona indicada para responder eso. Si nosotros miramos, y yendo a la primera parte de su planteo, técnicamente estamos nosotros en la tercera ola. Aceptamos el rótulo de segunda. La tercera fue, después de los episodios que conocemos de noviembre, se produjo de diciembre hasta mediados de enero. Bajaron los casos y empezaron a aumentar en la segunda quincena de febrero y se dispararon definitivamente después de Semana Santa. Doctora, ¿siempre estamos hablando de muertes evitables si nos hubiéramos vacunado en general, ya pasando los 72.000 decesos? Y no, las muertes evitables, contemos de mediados de abril o mediados de mayo hasta ahora, y sobre todo en los grupos vulnerables, ¿no es cierto? Los mayores de 70 años, que es donde se concentran las muertes por la COVID, ya vacunando desde diciembre hasta fines de abril hubieran tenido oportunidad en la segunda dosis y el tiempo transcurrido desde la segunda dosis para asegurar la inmunidad, porque la vacuna lo que previene son las formas graves y las muertes. Vacunados nos podemos enfermar igual y de hecho lo estamos viendo en los miembros del equipo de salud, donde está concentrada la mayor población que ha recibido 2 dosis de vacuna. No así
en el resto de la población. Recién ahora los vacunados con Sinopharm, en las últimas 10 días, están recibiendo su segunda dosis. Perfecto. Pero no ocurre lo mismo con las otras vacunas. Lo quiero sumar al psicólogo a la charla, porque ante este panorama tan sombrío, ¿cómo hacemos para manejar toda la angustia sumada a la incertidumbre de que no sabemos cómo va a ser nuestra vida en los próximos 3-4 días? Celebro que Silvia haga relación a que justamente no se contemplan elementos sociológicos y psicosociológicos, que son muy importantes en estos momentos, porque lo que quiero dejar en claro, que es tan grave el encerramiento como el COVID-19, porque los coletazos que tiene este encerramiento son absolutamente antinaturales. ¿Saben lo que nos hace más felices? ¿Qué? La relación social. Total. La familia, la pareja, los amigos, el contacto, el hablar, el poder abrazarnos. Entonces estamos viviendo un periodo absolutamente antinatural en la raza humana. Porque estoy hablando desde los primeros homínidos hasta nosotros en la actualidad en el 2021. Entonces, tengamos en cuenta que la tecnología, seguir apelando a la tecnología como para poder conectarnos con los afectos y las personas con que queremos. Activemos la educación física, es decir, hagamos gimnasia, corramos, ensayemos el ejercicio físico, porque esto activa todas las redes neuroplásticas, activa nuestro cerebro, activa nuestro funcionamiento neuronal, hace grandes producciones de BDNF, que es el factor neurotrófico que justamente favorece el enriquecimiento neuronal, más allá de los beneficios cardiovasculares y osteomusculares. Y básicamente conectémonos con la gente que nos quiere y digámonos: te quiero, te extraño, estoy acá con vos. Aún sin abrazos, ¿no? Aún sin abrazo. No Esto verse, es lo que yo mirarse, planteando, qué ¿no? sé yo, hablar, ¿no? Por Silvia. hablar, no escribirse. Silvia, suma todo esto, digamos, es el cuerpo humano, digamos, se manifiesta de distintas maneras y necesitamos reforzar aquellas que podemos en este momento. Totalmente de acuerdo. Nosotros muy tempranamente el año pasado, en una situación que nos convocó el señor Intendente de La Plata, le planteamos lo que él denominó las salidas saludables. Estamos en pleno confinamiento, realmente el rechazo por parte de otras autoridades fue enorme, pero que esa persona que ya llevaba casi 3 meses confinado saliera con todos los cuidados personales mínimamente a dar una vuelta a manzana. Nosotros estamos en una ciudad que cada 6 cuadras hay una plaza, no son lugares de concentración, están las Ramblas. Eso es ganar salud. Claro. La situación de los chicos que cumplieron con el confinamiento, el que tiene casa con patio, jardín más o menos, pero el que vive en un departamento, primero el terror a salir, la agorafobia, y después caminaban una cuadra y expresaban: me duelen las piernas. Claro. Todo es eso es físico, se soluciona más rápido, pero el daño a la salud psíquica, eso el doctor puede aportar muchísimo en los chicos y en los adultos mayores, realmente es muy, muy intenso. Doctor, ¿y el miedo, la agorafobia o agorafobia? O sea, ¿aumentaron las consultas? Todas las fobias. A las salidas, forman parte de todos los trastornos de ansiedad, básicamente, los trastornos de pánico, los trastornos obsesivos compulsivos, los trastornos de la agorafobia y de las fobias han recrudecido. También tengo para decirles de que la psicoterapia online se ha multiplicado. Ha habido mancomunión de muchos grupos, de muchas instituciones donde han ofrecido inclusive terapia gratis. Han hecho un gran esfuerzo desde nuestro lugar. Y también en la misma dirección que dice Silvia, por eso me gusta mucho escucharte, básicamente decirles que cuando estamos hablando de los factores psicológicos, también estamos hablando de los factores orgánicos, porque tenemos que empezar a pensar todo como un todo. Exacto. Básicamente, cuando estamos hablando de la depresión o de la tristeza o de la bulia o del desgano, estamos hablando también de una baja de defensas. Exacto. Y si bajan las defensas, estamos mucho más proclives a poder contagiarnos. ¿Y las adicciones también se han multiplicado? Bueno, las
de acuerdo a los valores que nosotros tenemos, hubo un 2% nada más. No han habido dentro de ese paquete consumo de fármacos. Pero digo cigarrillos, tabaquismo, sí, alcoholismo. consumo de fármacos y consumo de tabaco, consumo de alcohol, pero no han sido valores como que nos han llamado la atención dentro de la evaluación. Hicimos una evaluación sobre aproximadamente unas 5.000 personas con respecto a esto, y esos son los resultados. Sí decirles que en la percepción del riesgo, y esto es muy importante, decayó la percepción del riesgo a partir de los 10 meses. Claro. Y esto implica confiarnos demasiado. Es decir, cuando uno percibe como menos riesgoso el COVID, lo que hace es empezar a olvidarse de los elementos precautorios tan conocidos, que no los voy a mencionar, por supuesto. Entonces hay que tener sumo cuidado en esto. Es decir, si nosotros podemos mantenernos en relación social, si nosotros somos absolutamente cuidadosos en la relación social, esto tendría canales de solución mucho más efectivos que imponer una nueva cuarentena. Pero tenemos que ser responsables todos como para poder tomar conciencia de esto y realmente no necesitar que una ley nos imponga la no salida, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Le agradecemos primero por partida doble a Silvia Ayala, infectóloga, que está poniendo el cuerpo en el frente de batalla, y por este contacto, por supuesto, en donde podemos entender mejor qué está pasando. Y también al doctor Marcelo Severio, que por supuesto nos ayuda con alguna herramienta, pero no se va a ir porque tiene más para aportarnos, pero antes nos vamos con esto que hablamos de la angustia. Bueno, Fernando tiene un restaurante en Devoto, me imagino los momentos de zozobra que debe estar viviendo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, contanos cómo te estás sintiendo en este momento, porque me imagino que hasta seguramente habrás hecho inversiones para adaptar tu local al protocolo, ¿no? A las nuevas medidas, con calefacción quizás. No sé si tenés posibilidad de atender gente afuera y ahora se viene quizás un cierre total. Sí, nosotros somos una cervecería. Sí. Hicimos muchas inversiones porque de momento que podíamos atender afuera, abrimos como un patio acá al lado que es bastante grande, y aparte hicimos una parrilla en el patio. Entonces, bueno, de esta manera para tratar de superar, pero la verdad que estamos muy mal, recontra mal estamos. Es muy difícil llevar esto adelante porque esto es muy grande, tenemos muchos empleados y nosotros lo único que queremos ahora es poder pagar los empleados, poder pagar la luz, poder pagar los impuestos. ¿Cuántos empleados tenés? Y poder 12. Claro. ¿Y la ayuda del gobierno? Hasta las 7 de la tarde. No, ninguna, ninguna ayuda del gobierno, ninguna. ¿Pudiste acceder a los repro? No. Y el alquiler hay que seguir pagando, los seguros hay que seguir pagando, las cargas sociales hay que seguir pagándolas. No tenemos ninguna ayuda y la verdad que es muy complicado. ¿Qué vas a hacer, Fernando? No se puede. ¿Qué pensás hacer? Porque la verdad ¿Qué pensamos hacer? Sí. Primero tenemos que acatar lo que nos dicen, porque la verdad que sí, las normas son para respetarlas, pero es para todo el mundo, ¿no? Porque si hacemos esto, bueno, después eliminemos las manifestaciones en la calle, eliminemos todos los problemas, sí. eliminemos el fútbol, eliminemos un montón de cosas, porque la verdad que si no, siempre pagamos el pato nosotros. Mira, yo aparte soy contador, ¿está bien? No es el problema solo de los gastronómicos. El comercio trabaja los sábados nada más hoy por hoy, porque hoy la gente trabaja y a las 6 de la tarde se va a la casa. Sí, entonces no tiene tiempo para ir a comprar. Entonces, ¿cuándo vas a comprar vos algo? Los sábados. ¿Y a nosotros qué nos pasa? A nosotros, ¿sabes lo que nos pasa? Nosotros trabajamos el 30% de lo que trabajamos el año pasado. ¿Y sabés cuánto trabajamos? La mitad la trabajamos el sábado y el domingo y la mitad los otros 5 días de la semana. Es terrible. Claro. Es muy difícil. Y cierra el fin de semana. No tiene sentido. Mira, los protocolos acá se cumplen.
los chicos acá están protegidos. Es preferible que estén acá tomando una cerveza en una mesa, respetando el protocolo, con 4, con 6 o con 8, y no estar en una casa toda la noche hasta las 7 de la mañana, que después se levantan y se van porque es cuando pueden salir a la calle. No tiene sentido, la verdad que habría que pensar un poco las cosas de otra manera para... Le queremos preguntar, tenemos un psicólogo aquí, un estudioso además, por dos razones. Primero, ¿qué hace un desempleado? Alguien que de repente... bueno, su erección de temporal se reduce a cómo para la olla a la noche, tal vez. Y por otro lado, este doble mensaje de las autoridades, Marcelo, ¿no? Que, ¿cómo incide? ¿Cómo incide, no? No sabemos bien a quién hacerle caso. O sea, tenemos una norma, pero vemos el incumplimiento. No sé por dónde querés comenzar breve, si sos tan amable. Sí, yo empezaría por el doble mensaje. Porque básicamente los dobles mensajes generan callejones sin salida, en donde si uno hace A, está mal. Y si hace B, está mal. Entonces, la opción es enloquecedora. Entonces, ahí lo que dice Fernando es absolutamente coherente, porque yo lo que observo, porque atiendo adolescentes, es que se juntan en una casa y se pasan largo tiempo. Se quedan a dormir. Se quedan a dormir, exactamente, y están en un ambiente cerrado, inclusive, si no sería una opción, por ejemplo, con el debido protocolo, poder reunirse en un bar o algo por el estilo. Ahora, no solo es eso, es salir de la casa, es caminar, es ver a otra gente, es encontrarse vivir con amigos. Claro. Entonces, eso son elementos que van más allá de la salida estricta hacia un restaurante. ¿Qué le decís a Fernando, que está con riesgo de quedarse sin laburo él y sus 2 empleados? Bueno, lo único que le puedo decir es que, bueno, en principio lamento mucho la situación, porque en mayor o menor medida él es el representativo de cantidad de personas que están en la situación similar. Recomendaría que apelara a la máxima creatividad, que claramente pudiese renovar su estado de ánimo de alguna manera, porque obviamente es todo un circuito, ¿no? Cuando nosotros, estas situaciones, en este punto quería señalar, son generadores de estrés, y el estrés es otra de las patologías vulgarizadas. Ustedes piensen que el estrés es la puerta abierta a la mayoría de las enfermedades, y el tránsito de las enfermedades también es estresante. Correcto. Y entonces fíjense que si uno se estresa en esta situación, está generando mayor nivel de patología y además, por supuesto, un desajuste de toda la estructura defensiva que nosotros tenemos en nuestro organismo. Y también pensar que esto también pasará, ¿no? En un punto esto va a terminar en algún momento. Bueno, Marcelo, te ¿sabe qué pasa, doctor? Doctor, sí. ¿le puedo decir algo al doctor? Sí, cómo no. Sí, la creatividad siempre de nosotros, siempre del que labura, la creatividad siempre del comerciante, siempre del que maneja un bar, del que maneja un restaurante, del que maneja un negocio. La creatividad tendría que ser de los que nos gobiernan, no de nosotros. Porque nosotros estamos siempre adecuándonos a lo que corresponde. Y cerramos a las 11, cerramos a las 10, cerramos a las 7, no abrimos los fines de semana, no abrimos nunca. Basta, viejo. Y la inversión también, ¿no? La inversión la hacen ustedes. Alguno que se le carga una idea una vez. Una vez una idea. Alguno que nos gobierna, una vez que se le caiga una ideita chiquitita nada más, para poder salir adelante, nada más. No es muy difícil, ¿no? Fernando, te acompañamos, te agradecemos fuerza. Vamos a nosotros lo que queremos mantener nuestro personal, nada más. Claro, te mandamos un fuerte abrazo. Y que los chicos trabajen. Un abrazo grande. Solidaridad con vos. Gracias, Marcelo, por esta visita. Marcelo Severo, psicólogo. Mariana, gracias. tenemos más información. Sí, vamos a un pequeñísimo corte, ya venimos con más data. Quédense. Seguimos en Más Data. Atención porque hay noticias de último momento. El gobierno que entiende hay ya apoyo para más restricciones. ¿Está Ezequiel Spillman? Así es, logró el aval para restricciones más duras. Ezequiel tiene toda la información. Ezequiel. Así es, Guada, Hugo, acaba de terminar hace escasos minutos la reunión que mantuvo el presidente de manera virtual con 11 gobernadores, incluidos Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires y Horacio Rodríguez Larreta. Hubo unanimidad en esa reunión con avanzar en mayores restricciones en todo el ámbito nacional.
por supuesto va a quedar, las medidas concretas van a quedar en el marco de lo que puedan disponer cada uno de los mandatarios provinciales, pero sí hubo un acuerdo generalizado en que la cuestión sanitaria ha empeorado, en que subieron la cantidad de contagios en todo el país y que había que ir a mayores restricciones en todas las áreas, en todas las provincias. Contame dos o tres puntos claves, Ezequiel, de las restricciones. El fin de semana seguramente es uno de los temas ya consolidado y consensuado. ¿Qué otros detalles, en resumen, podés aportar? A ver, en primer lugar, va a haber nuevos controles a la circulación, sobre todo aquellos que no sean trabajadores esenciales los fines de semana. En segundo lugar, los comercios van a estar acotados, los que no sean esenciales van a poder trabajar solamente de lunes a viernes y de la puerta del comercio hacia afuera. Y en el caso de bares y restaurantes van a tener que trabajar con el método de delivery o takeaway los fines de semana, porque la idea es cerrar los fines de semana. Hoy en la reunión de hace apenas un ratito con el presidente, Carla Bisotti habló de evitar un colapso sanitario, que hasta ahora se había logrado evitarlo, pero que si no avanzaban con medidas más restrictivas, la provincia de Buenos Aires y la capital federal podían ir a un colapso sanitario. Bueno, es importante que se hayan puesto de acuerdo. Me parece que se dieron las partes frente a una realidad sanitaria. Ya vamos a hablar ahora con Paulino Rodríguez, que seguramente tiene mucha información para aportarnos. Gracias, Ezequiel. Abrazo. Muchísimas gracias. Paulino, ¿ya estás ubicado? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Pero muy buenas tardes. Último momento, ¿viste? Hubo acuerdo de casi todos los protagonistas, los actores principales, para nuevas restricciones. Seguramente es parte del tema que vas a abordar durante tu programa, ¿no? No hay duda, porque finalmente se viene un periodo de asfixia, curiosamente, para recuperar oxígeno. Claro, claro. Que ese es el título, me parece. Periodo de asfixia para recuperar oxígeno. Casi literal, inclusive se los planteo. Sí, sí. Así es. Bueno, hay que prepararse para un fin de semana de prácticamente confinamiento, ¿eh? Muy poco es lo que se va a poder hacer. Sí, es cierto. Tengo algunas salvedades, hay alguna información todavía que no tengo demasiado clara. Pero bueno, va a ir surgiendo y de acá a las 5 de la tarde surgirán más. Y estas próximas horas van a ser, como ustedes lo han venido contando en las últimas dos, vitales, claves para un anuncio que tampoco tengo claro, que llegue esta noche o que llegue mañana al mediodía. ¿No es cierto, está decidido todavía, ¿no? Bueno. Pero el minuto a minuto es importante que la gente se quede enganchada con tu programa, sobre todo porque vas a tener la primera información. Liotti decía, puede ser esta noche, puede ser mañana, seguramente están en eso ahora mismo, ¿no? Que yo creo que todavía están puliendo detalles, todavía no tienen articulado el programa completo, ni tampoco las decisiones concretas. Claro, ese es el tema. Todavía no se puede anunciar lo que todavía no está decidido, ¿no? Porque exactamente. Hay un principio de acuerdo, pero todavía el punteo de medidas no está. Y tampoco hay mucha de esta, ¿no? Plata, perdón. No, eso desde ya, vos como también no hay mirá mucho lo que de pedís. esto, lo que el deber impone, que es una cuarentena estricta de 20 días, se termina reduciendo a lo que es posible dentro de lo que necesariamente debió ocurrir. Claro, acá el factor es la economía, eso está claro, ¿no? Si no, irían a un cierre total, no lo dudarían. Pero lamentablemente, ante la falta de vacunación, no va a quedar otra que hacer estos rompecabezas, ¿no? Que es lo que están tratando de armar. Bueno, a ver, ¿dónde voy a tocar? Porque donde saben que donde tocan van a estar perjudicando un sector de la economía. Exacto. Ese tiempo ya no se recupera. Pero otro anticipo de lo que hablo un ratito. 5 millones de vacunas en 30 días. Bueno. 5 millones de vacunas en 30 días. El plan de gobierno para llegar al invierno, siempre hablé de que hay que pasar el otoño, de un mejor modo. Lo que el gobierno había planificado que era entrar al otoño. Bueno, como el gobierno imaginó entrar al otoño, 90 días después tal vez se entre al invierno. Bueno. ¿Y veremos si cómo está? eso evita la tercera ola o lo que fuese, ¿no? ¿Cómo está el sistema sanitario? Te escucho en voces, por supuesto a la tarde. Vos que estás contabilizando la saturación en algunos lugares de las UTI, ¿no? Las unidades de terapia intensiva. ¿Cómo está ahora? Mira, estaba chequeando la última información. Yo estaría muy atento al dato de esta tarde. Dentro de un contexto en el cual el Senado va a discutir una ley, ya empezó la sesión, que le ha hecho correcciones, modificaciones, etcétera, para tratar de empatizar con algunos gobernadores y tratar de acercar posiciones en diputados, porque en el Senado tiene la mayoría, de hecho va a tener media sanción, esa ley para blindar los decretos de necesidad de urgencia que pidió el presidente y que no llega para este decreto, pero se supone para los próximos, porque no es el
último, el que se anuncie hoy o mañana, efectivamente la información que llega no es todo el tiempo la del día a día. Por lo tanto, también ahí hay algún retraso y por eso en la ley se especifica la obligatoriedad para todos los efectores de salud de cada 24 horas cargar la información que hasta hoy, yo, ustedes, todo el mundo creía que era la que teníamos cada día. No necesariamente es eso. O sea que entre los múltiples problemas que tenemos, parece que el CISA tampoco registra con exactitud, sí con una aproximación, digamos. Sí, aproximación. Con una aproximación mucho porque mayor que hay en datos caso, que se cargan quizás a últimas horas de la noche, que son del día, pero que recién se contabilizan 2 días después. Pero lo de Formosa también es un está el escándalo, factor ¿no? especulación política, ¿no? Porque eso es una de las críticas que hace el gobierno nacional a los gobernadores, de decir, especulan con no cargar los datos para no caer en la zona de riesgo epidemiológico, para no tener que cerrar, y en año electoral nadie quiere cerrar. Entonces, van a tener que trabajar muy fuerte ahí, ¿no? Todos creen que son de su misma condición. Claro, eso de ya. No quise decir el... Sí. Bueno, no, está claro. Es lo que hace el gobierno nacional en tantas otras cosas. Por supuesto. Bueno, en fin. Bueno. Buen programa, Paulino, ¿eh? Lo mismo digo, enorme placer, como siempre. Igualmente. Hasta mañana. Nosotros nos vemos mañana viernes a las 13 con más data. Hasta mañana. Chau.